Capítulo 21. Las secuelas de la invasión tanagariana fueron relativamente sencillas. Las secuelas, en cambio, fueron mucho más impresionantes. Como parte de su estrategia de toma de poder, los tanagarianos básicamente publicaron información sobre cómo hacer funcionar una planta de fusión fría. En menos de un año, se desarrollaron versiones reducidas. LexCorp logró poner un modelo funcional un mes antes que Wayne-Tech y Queen Industries lo había conseguido una semana antes, pero dado que cada modelo era sutilmente diferente y una resolución de la ONU impulsada por John aseguró que los diseños originales no eran patentables, esto no fue un gran problema, dada la demanda absolutamente enorme y los largos tiempos de construcción. Un único modelo encontrar de tamaño real, igual al que alimentaba el generador del escudo planetario, iba a ser erigido en Las Vegas, pero no era de extrañar que una ciudad hambrienta de energía en medio del desierto pudiera un uso para tanta electricidad. Esa misma planta también generará una enorme cantidad de combustible de hidrógeno porque no podrían, y cuando eso crea un combustible increíblemente barato, alimentará, juego de palabras intencionado, una revolución en la industria del automóvil. Nadie odiaba más la invasión tanagariana que las compañías petroleras y gasísticas. Bueno, supuso que esos déspotas de Oriente Medio que dependían de esos suministros de petróleo podrían odiarlos más, pero el aceite sigue usándose en muchas cosas, y la gente no cambia de vehículo de golpe, así que pasarán varios años antes de que se noten todos los efectos. Por supuesto, la electricidad más barata y la mejor computación hacen que las criptomonedas vuelvan a ser populares. Es una estafa, una perversión de los principios del libre mercado que solo funciona porque la gran mayoría de la población carece de la educación para ver a través de sus tonterías llenas de palabras de moda, y los beneficios que tiene son útiles para, principalmente criminales, para ser francos. De hecho, las presiones darwinianas sobre esta versión del elemento criminal terrestre, que los hacían más favorables, probablemente tuvieron más que ver con la popularidad que con otra cosa. Especialmente cuando el más popular es LexCoin. Pero el año es ahora 2009, y todas esas consecuencias aún no han llegado del todo. En cambio, los asuntos interesantes estaban tranquilos, y cada miembro individual de la Liga de la Justicia realizaba sus asuntos cotidianos. Incluso sus miembros más recientes, Static y Gear. Sin embargo, no estaban muy ocupados en Dakota. Se desarrolló una cura para el vapor cuántico, o gas BB-BAM, y desafortunadamente su administración, junto con la consiguiente eliminación permanente de poderes, fue declarada por el Tribunal Supremo como una medida válida para contener seres con poderes. Francis Stoney contra Dakota era ahora un caso emblemático y que sentaba precedentes que afirmaba que eliminar permanentemente las habilidades metahumanas era una medida razonable de seguridad en las prisiones. De verdad, un día oscuro para los derechos civiles. Al menos, esa era la posición oficial de la Liga de la Justicia al respecto. Todavía había esperanza de que algunos de los otros casos con fuentes de poder diferentes lo revocaran, ya que otros casos similares estaban atados en los tribunales, pero a Bruce no le gustaba hacia dónde iba la situación, y Tanya estaba inclinada a estar de acuerdo. La buena noticia era que básicamente se confirmó que si tomabas la cura, otra dosis de vapor cuántico podía reactivar las mismas habilidades meta que antes. Por eso guardaban ese bote que Green Lantern recogió en la Batcave refugio de bajo un hechizo de estasis, por si acaso. No es que esos asuntos fueran especialmente relevantes en Gotham. No había muchas metas allí, y los pocos que existían generalmente dependían fisiológicamente de sus poderes, así que no podías, por ejemplo, eliminar la conexión de la doctora Isley con el verde sin matarla, ya que había usado suficiente para curar su cuerpo a lo largo de los años, que prácticamente se desmoronaría sin él, algo parecido a que el escorbuto hace que el tejido cicatricial se disolva, reabriendo viejas heridas de nuevo. Estos asuntos servían principalmente para recordarle que, a pesar del duro trabajo de la Liga de la Justicia, solo hacían cumplir las leyes. Se mantuvieron lo más alejados posible del poder judicial y de la legislación. Fue irritante en cierto modo, pero realmente no había nada que se pudiera hacer al respecto. ¿Qué hacer? En cambio, se aseguraba de que la proliferación de la magia no creará más supervillanos de los necesarios. Mednib.
Gritó Satana mientras encantaba mágicamente las cuerdas de gancho que Robin lanzó para envolver a los sospechosos. Satana Satara era una maga de 15 años que su padre, Giovanni, realmente no quería que se convirtiera en un justiciero. Sin embargo, seguía viviendo en Gotham, a solo 4 casas de Barbie. Vio a Badgirl marcharse en coche y la siguió con un hechizo de rastreo hasta el campanario, y básicamente chantajeó a Barbie para que se uniera. Batman tampoco lo aprobaba, pero no tanto como para interferir en la rebelión adolescente de Satana, sino simplemente hacer la vista gorda ante todo el asunto. A estas alturas, dado que Barbie tenía 19 y Richard 14, generalmente estaba dispuesto a dejarles luchar contra el crimen sin la supervisión directa de él o Rine, siempre que Rine aumentara a Robin mágicamente antes de irse, y lo hicieran juntos. No dijo nada sobre traer a Satana con él. Tanya, en cambio, simplemente aprovechaba la oportunidad para jugar un juego de estrategia, concretamente 1-4X ambientado en el espacio que disfrutaba en su vida pasada. La presencia de civilizaciones alienígenas conocidas en la expansión que salió el año pasado realmente le dio un toque especial. Junto a su modo de juego, el espejo de adivinación que había colocado para vigilar a Robin mostraba la acción. Robin, sabes que mi hechizo se centra en lo que estás prestando atención, ¿verdad? Preguntó por radio. No solo hacía eso, las heurísticas de la magia sobre lo que mostraban eran una mezcla de lo que tanto ella como Robin consideraban importante, así que si no había nada que Tanya encontrara interesante, tendía a hacerlo por defecto. Y bien interrogación de cierre, deja de mirar tanto el de Satana. Dijo con tono de reproche. El cuerpo de Robin se tensó de vergüenza, haciendo que tropezara con un saliente al que había agarrado y cayera de bruces. Cállate. Siseó. Satana, en cambio, se rió. No le culpo, ni es muy bonito. Dijo en tono de broma mientras posaba de forma seductora. De verdad, entre las adolescentes su verdadero superpoder es su ego. Los chavales de hoy en día, espera, ¿tendrás que empezar a hacer eso dentro de unos años para encajar? Preguntas para más adelante. Siguieron capturando a pequeños criminales y también al sombrerero loco. Batman, en el otro espejo, estaba rescatando rehenes del último plan del acertijo. Y ni siquiera era medianoche. Uf, esos malditos tamaráneos, sabía intelectualmente, como estudiante de historia, que debía ser crítica con el punto de vista sesgado que había aprendido sobre la raza guerrera, y como era un videojuego de estrategia, debía saber que las culturas guerreras fuertemente militarizadas eran un nicho que debía ser cubierto, pero, ellos no paran de declarar la guerra. Además, después de los almeranos y los tanagarianos, ha aprendido que a veces los estereotipos son ciertos. Es hora de empezar a devolverlos a la edad de piedra. Aún así, el genocidio era un paso que llevaba tiempo en este tipo de juegos, así que abrió la interfaz de diseño de naves y empezó a fabricar el barco láser perfecto para destruir a esos malditos imbéciles acorazados. Necesito saber para qué era esa risa malvada. Preguntó Badgirl por radio. Urk. No. Tanya respondió. ¿Crees que debería ser que el barco láser parezca tiburones o pájaros? Preguntó, desviando la pregunta. Pájaros, sin duda. Respondió Robin, con evidente parcialidad. ¿Qué haces tú, de todas las formas? Preguntó Satana. Rine solo está jugando videojuegos. Robin explicó. Lo pausará y nos ayudará si lo necesitamos, puede saltar directamente a través de esos espejos de adivinación hasta nuestra ubicación. Simplemente disfrutas impartiendo justicia o como quieras llamarlo. Dijo Tanya con un tono un poco condescendiente. Yo me quedaré aquí, cómoda en mi silla, mientras tú paseas a las 11 de la noche, por Nueva Jersey, llevando medias de rejilla y tacones, para acompañar a hombres que probablemente tienen dificultades para conseguir compañía femenina. Satana frunció el ceño directamente al sensor de adivinación de Tanya. ¿Qué te pasó? Prácticamente gritó. Toda la noche ha estado diciéndome de forma pasivo-agresiva que debería dejarlo. ¿Mi padre te ha afectado? Giovanni Satara tendría un derrame cerebral si ni siquiera supiera que me hablabas. Dijo Tanya sin rodeos. Tiene muy mala opinión sobre los demonios. No le vas a dar este trato a Badgirl. Se quedó Satana. En realidad, intervino Badgirl. No, ella también me hizo esto.
Solo te estás haciendo novatadas. Confirma Robin. Poniendo a prueba tu convicción, ¿sabes? El heroísmo es un trabajo ingrato, y tienes que ser duro para seguir practicándolo. Si que Rine diga lo cómoda que están o saliendo es suficiente para detenerte, no estás hecho para esto. Pues yo sí. Satana insistió. Así que digas lo que digas, voy a ser una superheroína. Tanya bebió su chocolate caliente. En una nota relacionada, es un buen momento para comer algo antes de que cierren los locales que sirven a los bares. No hay nada destacable en las bandas policiales ahora mismo, será mejor que te des prisa antes de, ¿quién está suelto ahora mismo? Tanya revisa los archivos. Dos Caras hace algo. Al fin y al cabo, puede que esta noche intente un atraco a las 12:12. Los villanos recurrentes, que se podían predecir, tendían a mezclar un poco las cosas. No tanto como para salirse del tema, pero Dos Caras usando 12:12 en lugar de 2:02, 2:22, etc., estaba perfectamente dentro de lo posible. No, deberíamos esperar a que pasen las 11:11 primero. Aconsejó Batichica. Al fin y al cabo, son dos cada una. Aún no lo ha hecho, pero, buen punto. Bueno, Batman no ha encontrado ninguna pista sobre está planeando, así que puede que no golpee nada esta noche, pero es buena idea de todas formas. Tanya dijo. ¿Tienes alguna sugerencia sobre qué comer, Satana? Las comunicaciones quedaron en silencio mientras la heroína novata pensaba en la preocupación práctica. Me apetecería algo de comida tailandesa. Dijo finalmente. Vamos a estar justos, pero nada que no se pueda perdonar con una buena propina. Lo avisaré por ti. Tanya dijo. ¿Tu pedido? Después de encargarse de la logística de que un grupo de niños justicieros se llevaran un tentempié a medianoche, Tanya volvió a su juego. En su mayor parte, una noche normal en Gotham. Arkwine se ha expandido mucho desde su creación. No solo los 5 rituales médicos originales estaban completamente funcionales, con eficiencias y estandarización trabajadas, sino que desde entonces se habían expandido a actividades aún más rentables. Por ejemplo, objetos encantados a medida. Había grandes cantidades de profesionales que, si tuvieran la oportunidad, estarían encantados de ganarse la vida cómodamente ejercitando sus habilidades, pero había una brecha entre ese deseo y la capacidad de encontrar clientes que pagaran. Bajo los auspicios de Arkwine, los artesanos podían centrarse en su trabajo, mientras que otros empleados se encargaban de tareas como la selección de clientes, la obtención de materiales y la gestión de las negociaciones. Esto significaba que Tanya Wayne, rica heredera de la empresa matriz de Arkwine, podía ir con cualquier objeto encantado que quisiera sin que nadie cuestionara cosas como ¿cómo pudo conseguir esto? ¿O no anuncian ese juguete en particular? Sin embargo, no había escapatoria de eso, no podía ser seguro. ¡Guau! Exclama Tanya mientras patina por el parque, sus patines de hielo encantados creando pequeñas tiras de hielo delante de las cuchillas. Aprovechó sus años de patinaje artístico, esquivando obstáculos y añadiendo muchas volteretas y giros. Irónicamente, era por ahí cuando realmente se parecía a su edad temporal, principalmente. Era plausible que pudiera tener 8 años a ese tamaño. Ten cuidado, princesa. Bruce gritó desde la distancia, con cara de nerviosismo. Está bien, papá. Gritó Tanya de vuelta, patinando hacia atrás mientras rodeaba al hombre. Soy una experta. Se alejó patinando, donde jugaban otros niños. Uno de ellos se interpuso en su camino, pero saltó por encima del mocoso antes de estrellarse. Richard interceptó su salto, la alcanzó y giró. Tras una pose rápida para las cámaras que inevitablemente habían apuntado en su dirección, Tanya trepó por la espalda de Richard y se sentó sobre sus hombros. Como el chico tenía ahora 14 años, solo parecía un poco ridículo. Eres demasiado bajito. Conclusión Tanya, antes de señalar. Tendrá que bastar. Adelante, noble corcel. ¿Noble corcel? Preguntó Richard, usando sus propios patines mágicos para desplazarse lentamente. Tienes razón, eso no es apropiado. Tanya ascendió, adelante, burro común. Le tocó los costados con los patines. Dale. Sí. Richard se quejó.
Tiene suerte de ser mono. Gruñó, pero aceleró igualmente. ¿Por qué perderían el tiempo en un parque público? Bueno, en parte porque Tanya no quería solo disfrutar, sino presumir de sus chulos patines, lo que podría despertar el interés por los productos de Arc Wayne, sino también porque Bruce tenía que hacer las cosas como Bruce Wayne para mantener su reputación. Dado que le gustaba poder usar a sus hijos como excusa para evitar hacer cosas cuando interferían en sus actividades como Batman, eso significaba que no podía usar dinero y atención remota para mantener satisfechos a ella y a Richard, tenía que demostrar públicamente su afecto parental, y aunque Richard ya había comenzado a descontentarse con eso, como era un adolescente, Tanya no tenía tal salida. Sin embargo, al ser temprano por la tarde, el elemento criminal seguía intentándolos. Varias furgonetas entraron en las salidas del parque, bloqueándolas, y hombres matones salieron en masa, sacando armas. Por el aspecto de los atuendos de los secuaces, una risa aguda resonó cuando el Joker fue revelado, encaramado en el parque infantil. Vaya, era la primera vez que se encontró cara a cara con ese asesino imbécil. Bruce había hecho mucho esfuerzo para evitar este encuentro. Un esfuerzo que no terminaba. Richard patinó tan rápido como pudo hasta la pared del parque y lanzó a Tanya por encima de la pared, solo su entrenamiento de patinaje artístico le permitió tocar el suelo sin caerse de bruces. Patinó rápidamente a un ritmo vertiginoso y técnicamente imposible directamente hacia la limusina, donde Alfred había dejado el periódico y sacado su escopeta, cargándola con lo que parecía ser un perdigón y un redondo de aliento de dragón. De verdad, el mejor mayordomo que cualquiera podría pedir. Alfred vio a Tanya patinando y le abrió la puerta. Se lanzó dentro y se metió en el asiento trasero, fuera de la vista. Rine. Berechnun. Mao. Sacando el murciélago de repuesto, tenemos que aplastar un mosquito, el payaso busca tentar a la suerte, por ese momento me prepararé, me enviaré hacia adelante para causar un chapoteo, convertiré su victoria en cenizas. Estaba mejorando en superponer varias rimas improvisadas. Rimas más complejos con varios pareados podían aumentar el poder de sus hechizos, hasta los límites de su poder, que eran mucho más altos de lo que solía usar, pero generalmente le permitían crear efectos más complejos y multicapa. En este caso, lo transformó en su cuerpo adulto, que ya estaba equipado con el traje de Batman, lo teletransportó a la crisis cercana y lo envió hacia el futuro que el flujo del destino, que era el momento más inoportuno para el plan del Joker. Esa última parte era un truco nuevo, había estado estudiando algunos materiales de Temisira que Diana había traído sobre el tapiz del destino y la suerte, y cómo se podía usar para guiar efectos mágicos. Podía oír las palabras del Joker antes de su llegada. Tengo que decirte, Bruce, realmente sabes cómo tratar a una cita. Pero no creo que ponerte a ti mismo primero en la lista para morir vaya a funcionar tan bien como la última vez. Después de todo, Batman no está aquí. Blandió su palanca, preparándose para golpear en la cabeza a Bruce Wayne arrodillado. Buen chiste. Batman rugió al salir de la alcantarilla tormental, su magia emulando cargas moldeadas gastadas para romper la rejilla. Los ojos de Bruce se abrieron de par en par al estrellar la cara del Joker contra un poste de luz, el crujido de huesos rotos fue increíblemente satisfactorio intentando sentir. La marioneta de sombras que era la presencia de Rine se alzó. Hazlo, haz que lo dejes. Entonaron. Joker se rió a pesar de estar inmovilizado en el suelo. Sí, hazlo. Se atrevió. Si no, chicos. Gritó, y los matones se prepararon para disparar. Mágicamente, reprimió las palabras del Joker e hizo que la marioneta del Rin, que no tenía cuerdas vocales reales para limitar cómo sonaban ni sufría las geas en ese estado, gritara con su voz. Mataos. Antes de entonar más bajo. Con el líder ladrando como loco, la obediencia ahora suena bastante triste. Desarmar mágicamente a tantos matones estaba fuera de su alcance usando una forma mortal, así que tuvieron que recurrir a engaños en su lugar. El Joker, dándose cuenta de lo que Batman había hecho, empezó a reírse histéricamente mientras sus matones se detuvieron, fruncieron el ceño y empezaron a volver a sus furgonetas y a marcharse, la sugerencia mental suavizando la posibilidad de que realmente obedecieran la orden falsa. Esa está buena, Bats. Su sonrisa se ensanchó aún más, una hazaña que Batman no creía posible.
O debería decir, Rin. Un cambio, todo un inconveniente que tienes. Déjame adivinar. El vagabundo de ojos entrecerrados era un Burakumin muerto hace tiempo cuyo alma posees. Batman se sorprendió de que el Joker supiera incluso lo que era eso, aunque no tanto de que viera a través del engaño. No estás muy listo, ¿verdad? Susurró. El rostro del Joker se tensó ante el simple insulto, furioso por el enfoque que Batman nunca tomaría. Como no respondió de inmediato, Batman continuó. Si no soy el verdadero Batman, así no tengo que aguantar tus tonterías. Un pico mágico le cortó la médula espinal al Joker, paralizándolo de cintura para abajo. El hedor de que evacuaba inmediatamente sus intestinos llenó la nariz de Batman. Esto te ralentizará. El criminal soltó una carcajada, encontrando su broma hilarante. Batman suena con suficiente. Por cierto, disfruta de tu designación metaoficial. Era cierto. El Joker apestaba una magia, una muerte. Podría matar a ese bastardo decenas de veces y apenas haría mella en la de la fuerza vital sacrificial que tenía. Sospechaba que era algún tipo de efecto proxy alimentado por fantasmas, transmitiendo el daño que recibía al alma de sus víctimas. Teniendo en cuenta que también se había atado a la magia de Gotham y a su propio mito como enemigo destinado de Batman, haría falta un gran esfuerzo para desalojar su inmortalidad. Esfuerzo que ahora iba a empezar oficialmente. La regeneración abre tantas opciones en cuanto a ataduras. Mientras la policía se acercaba para detener al Joker, Batman lo levantó, dejando que los excrementos gotearan de las perneras del pantalón del payaso. Toma. Dijo, entregándolo a la policía. Necesitará un cambio de ropa, le asusté ahí. Señaló la mancha oscura en los pantalones del payaso. El Joker parecía ofendido. No, no lo estaba. Insistió. Murciélagos. Batman le interrumpió, la marioneta de sombras del Rin, poniendo la mano sobre la boca del Joker. Debería haber recordado que era un payaso. Mantendré las bromas apropiadas para las fiestas de cumpleaños de niños en el futuro. No me di cuenta de que tenía problemas con el váter. El policía se rió. No me di cuenta y tiene sentido del humor, Batman. El Joker fue acompañado hasta el coche de policía, con la columna cortada ya curada, gritando a todos que no tenía problemas con el baño, y Batman le destrozó los pantalones. Tenemos que dejar de encontrarnos así, Batman. Dijo Bruce, extendiendo la mano para estrecharla de nuevo. ¿Qué le dijiste? Batman suena con suficiente. No debería compartir los detalles macabros. Rin. El día está salvado, el trabajo no está hecho, Batman fuera, la noche ha comenzado. Entonó el título del Rin, y canalizando magia en las palabras, Batman se teletransportó de nuevo a la limusina, volviendo sin palabras a su verdadera forma. Por suerte, no se teletransportó lejos, o un encantamiento tan engañoso habría limitado su capacidad para ejercer todo su poder mágico. Alfred empezó a quitar las basuras de la escopeta. «Espero que los asuntos se hayan resuelto», preguntó. Batman apareció. Le aseguró a Tanya y empezó a hacer llorar. Ejem. Empezó, dándole la señal a Alfred de que apenas estaba entrando en el personaje. Fue tan aterrador, Alfred. Gritó, arrastrándose de vuelta hasta la parte delantera de la limusina y abrazándole. Nunca había visto al Joker antes, y no sonaba tan aterrador, pero lo es. Es tan feo y malo y Dick me tiró a salva pero sigue ahí dentro y. Empezó a llorar, que era como cuando Bruce y Richard volvieron a la limusina. Una vez que la emotiva reunión fue suficientemente captada en cámara y volvieron a estar encerradas bajo los hechizos de privacidad de la limusina, Tanya dejó de llorar y transmitió su información. El Joker es inmortal. Empezó sin rodeos. Sus constantes vitales se curan mucho más rápido que el resto de su cuerpo, tanto que cualquier examen médico solo detecta que el daño que sufrió no fue tan grave como podría haber sido, y supongo que también puede estrangularlo a propósito. Bruce parecía perturbado por esta noticia. Así que cuando sobrevivió, empezó, sí. Tanya estuvo de acuerdo, sabiendo exactamente de qué hablaba. ¿Recuerdas a Solomon Grundy, verdad? Utilizan esencialmente la misma magia, solo que difieren en los detalles. Sin atacar los hechizos que mantienen su carne en movimiento, teóricamente es posible matarlo, pero solo en el sentido de que puedes vaciar un lago con una bomba de agua.
O un pantano, en el caso de Grundy. Tendrías que ejecutarlo continuamente durante semanas si quieres hacerlo de la manera estúpida. Todo este tiempo, murmuró Bruce. Ni siquiera habría muerto. Dicho esto, por cierto, me gustaría disculparme. Me equivoqué. Comenzó Tanya. ¿Sobre qué? Preguntó Ricardo. Tenías razón en que capturar vivo al Joker era mucho más óptimo que cualquier cantidad de violencia contra él. Tanya admitió. Haré todo lo posible por encontrar la manera de cortarlo de su poder mágico, pero hasta entonces, enterrarlo en Arkham es la mejor opción. Eso pareció funcionar. Bruce se animó e hizo un juramento privado para sí mismo, su determinación confirmada. Tendrás que hablar con Constantine, capítulo 22. Desgraciadamente, Juan Constantino no era un hombre fácil de localizar. Bueno, para ella no lo era. Siempre contestaba las llamadas de Batman, simplemente colgaba cuando Tanya empezaba a hablar. Así que ahora la evitaba. Inaceptable. Desgraciadamente, cuando intentó revisar su Swamp Team, le informó que John estaba en los planos infernales por asuntos que no tenía ganas de compartir con el avatar de los verdes. John dejó una contingencia con Swamp Team, pero no iba a abrirla hasta que la maldición mágica que estaba ligada a la vida de John se desvaneció. También se negó a dejar que Tanya usara esa maldición para rastrearle, pero era lo mejor. Tanya desconfiaba de ir a los planos infernales. Mientras ella se acercaba al profesor Blood en su apariencia civil, él al menos fingió, aún no tenía claro qué sabía o no sabía de ella, que no había tenido la oportunidad de percibir la magia del Joker directamente hasta hace poco era algo plausible. No tengo ni idea de dónde aprendí una animación tan eficiente, ni quién fue tan hábil como para crearlo. El profesor Blood admitió. Está vivo y muerto a la vez, y de alguna manera consigue confundir cualquier hechizo que haga referencia a que es una u otra. Ha hecho que el enigma de su existencia sea cada vez más molesto de descifrar. Ah, eso es molesto. Se preguntaba por qué el Joker era tan resistente a todos los hechizos de rastreo salvo los más simples y contundentes. Había supuesto que era alguna deficiencia suya, relacionada con el hecho de que Batman, y por extensión, ella, aún no sabían el verdadero nombre del Joker. Buscar información en el cosmos sobre seres vivos y muertos requería enfoques algo diferentes, así que sus fracasos tenían sentido. ¿Serían estos obstáculos superables? Tanya preguntó. Si te incentivaron a dedicarte a la tarea. Eso detuvo al profesor en seco. Es cierto que no he puesto todos los esfuerzos posibles hacia el Joker. Admitió, pensando en el asunto. Si hablas de encargarme un proyecto, para desentrañar los secretos de la inmortalidad del Joker, parecía intrigado. Por lo poco que entendí, dijo Tanya, tiene que ver con atar las almas de sus víctimas, arrastrando metafóricamente un coro de fantasmas para que sufran en su lugar. Esa también es mi interpretación. Confirmó el profesor Blood. Bebió su té. El verdadero problema es que está usando el principio de Homero para forjar un mito a su alrededor y ocultar detalles y reforzar el efecto central. Tanya se quejó, atándose a la magia natural de Gotham. El profesor Blood resopló. No hay nada natural en la magia de Gotham. Oh. No lo sabía. Dijo Tanya con humildad. Al menos es muy antigua. Eso es cierto. Confirmó el profesor Blood, pero es obra de un ocultista desde la fundación de Gotham, haciendo que el lugar sea se tomó un momento para elegir bien sus palabras. Piensa. En Gotham como un pozo profundo, o quizás una metáfora de gravedad sería más adecuada. ¿Qué tal tu comprensión de la física? Fantástico en asuntos prácticos. Resolví problemas de astrofísica, como hobby, hace mucho tiempo. Dijo Tanya, algo con orgullo. Las teorías superiores, no tanto. Mejor no mencionar sus conocimientos de cálculos aeroespaciales y balísticos. No, su breve fase espacial cuando estaba en el instituto será suficiente. Entonces imagina Gotham como un gran pozo. Con lados inclinados. Dijo el profesor Blood, señalando con las manos una forma de cuenco. Como ya te he enseñado, las líneas ley son flujos de magia siempre cambiantes por todo el cosmos, y lo que antes no te enseñé es que normalmente, un lugar como Gotham, atrapado en una sola ubicación geográfica, no debería estar impregnado de magia durante tanto tiempo. Hace un lugar extraño.
No se limpia sola, y las tendencias que la magia local acumulan y se agravan con el tiempo en un bucle de retroalimentación. Parece que eso sería increíblemente fácil de usar el principio de Homero. Conclusión estándar. Sí. El truco del Joker refleja el de Batman, ya que ambos lo aprovechan a su favor. Vale, si sigue fingiendo ignorar la conexión entre ella y Rine, se le da muy bien. Así que el trabajo del ocultista canaliza energía mágica hacia Gotham, ya a medida que Gotham desarrollaba una magia, ecosistema, por así decirlo, aunque el término correcto es dominio, comenzó a extraer energías apropiadas cada vez más lejos, mientras filtraba energías opuestas. ¿A dónde va la energía anti-Gotham?, preguntó Tanya, genuinamente curiosa. ¿No llevaría eso a un lugar agradable e idílico, donde la gente se sentiría cómoda siendo amable y caritativa? Quizá incluso un aumento en la esperanza de vida. Es mucho más difuso en el punto de salida, pero está en algún lugar del centro de Estados Unidos. Kansas, Nebraska, Colorado, por ahí cerca. Blood respondió, como siempre estaba dispuesto a responder preguntas inteligentes. No superviso la zona, tendrías que preguntar a alguien más en sintonía con fenómenos globales para obtener más información. ¿Tienes contactos de la Liga de la Justicia? Nabu lo sabría. ¿Nabu?, preguntó Tanya, confundida. Doctor Destino. El profesor Blood aclaró. Es uno de los señores del orden, que es un grupo mucho más pequeño que las hordas del infierno o la hueste celestial, pero son entidades similares. Nabu está atado a un casco y posee anfitriones. Ah, eso explica algunas cosas. No ha tenido muchas oportunidades de observar a Ken Nelson fuera del disfraz, pero tenía la impresión de que era bastante tímido en comparación con cuando lleva la máscara. Gracias por la información. Responde a algunas cosas. Tu pacto demoníaco te pondrá en su lista negra, Tanya. Advirtió el profesor Blood, pero puede que puedas manipularle ya sea mediante expiatorios o mediante procedimientos para extraer la información. La burocracia es una de las debilidades del Señor del Orden, y como es miembro de la Liga de la Justicia, una organización de la que no está al mando, eso es algo que puedes aprovechar. Informar de la anomalía, convertirla en un expediente de caso, en sus sistemas, organizar que le consulten sobre ello. Su página web está bien hecha, sería fácil con el conocimiento que posees y tus credenciales mágicas. Por supuesto que la web está bien hecha, ella fue quien la diseñó. Bueno, en su mayoría. Realmente solo redactó los requisitos, consiguió que Lucius Fox encargara al personal relevante su creación, jugó a ser cliente para perfeccionarlo más cerca de su visión, y luego consiguió Barbie para convertirlo en algo que la Liga de la Justicia pudiera usar para posibles informes de tecnología alienígena en lugar del sistema de informes mágicos de Arcoine, y que fuera lo suficientemente diferente estéticamente como para que fuera obvio que simplemente fue copiado y no hecho por la misma mano. Tanya tarareó. Gracias por su consejo, Sensei. Tiene sentido que uno de los señores del orden tenga tal debilidad. Aunque tendría que dar muchos menos pasos para consultar al Dr. Fate de lo que el profesor Blood parece creer. Empezaba a creer que él realmente desconocía que ella era Rine disfrazada, aunque dado que él decía pacto demoníaco, probablemente asumía que tenía algún tipo de trato con Rine como supuestamente Batman. Volviendo a mis puntos anteriores, dijo Blood, girando su silla para mirar dramáticamente por la ventana de su despacho. Su reflejo se encontró con su mirada. La magia de Gotham no es natural, pero aún así, que el Joker la usa como lo hace significa que el único que puede golpear eficazmente contra ella es Batman mismo. Bueno, Tanya está bastante segura de que puede usurpar la leyenda de Batman por eso, pero es bueno saber que tendría que, lo que también debilitaría su capacidad para usar otras magias lo suficiente como para que no pudiera romper lo que él tiene detrás de ese velo. Trabajo en equipo, entonces. ¿Algún tipo de exorcismo? Haré la investigación que quieras, sobre cómo desmantelar su protección y enviar esas almas a sus destinos normales. Se detuvo, pensativo. Ofrécelos a tu patrón, no te juzgo. Añadió. Por $50 millones. Hecho. Tanya dijo de inmediato, era un precio lo suficientemente razonable como para que lo pagara de su bolsillo si lo necesitaba. Pero quiero suficiente información complementaria para poder
Usar esa investigación y tratar otros problemas relacionados con el alma o con fantasmas como este. Razonable. El profesor Blood respondió. Me aseguraré de estructurarlo en un buen libro de texto para ti. Eso debería satisfacer a los contables sobre la necesidad del gasto. Afirmó Tanya, usando su imagen de ejecutiva como excusa. Algo me dice que incluso los contables de Gotham dudarían en aprobar un fondo de Joker para matar tan grande. Bueno, los contratados por Wayne Tech lo harían de todos modos. Otros podrían preguntar si hay un fondo comunal al que puedan contribuir. Deberías llamar al ex Luthor, preguntarle cómo ocultar su presupuesto para matar a Superman. Sugirió el profesor Blood en tono de broma. Su estructura de incentivos como CEO, conforme a su contrato laboral, incluye un fondo de proyectos personales que puede usar con supervisión mínima. Mientras no contrate prostitutas con él o similares, básicamente tiene carta libre. Tanya explicó distraídamente, legalmente es a prueba de balas, los únicos delitos que comete usándolos son los cargos de asesinato y terrorismo, y como sigue siendo dinero del X-Corp, ni siquiera paga impuestos sobre la renta por él. La profesora Blood, que ya sabía que no estaba versada en las complejidades de la ley fiscal, parpadeó sorprendida. ¿Cómo es eso legal? Preguntó. Todo lo que gana con ese presupuesto sigue perteneciendo al X-Corp, y solo conserva los derechos de propiedad intelectual que también están recogidos en su contrato. Dijo Tanya, sinceramente un poco impresionada por el valor de Luthor con todo aquello. Por supuesto, la definición de pruebas de campo abarca muchas situaciones, y como responsable de esos proyectos puede diseñar y ejecutar cualquier prueba que considere necesaria sin necesidad de tomar posesión personal de los dispositivos en cuestión. Como matar a Superman. El buen profesor avanzando a su explicación, su mente aguda adaptando esa información a su comprensión del derecho. Bueno, por muy informativo que haya sido, creo que tengo trabajo por hacer. Envía 2 millones del pago a la cuenta habitual de gastos, enviaré un informe de progreso cada semana. Un placer hacer negocios contigo. Dijo Tanya sinceramente. Le encantaban los estudios, no pasaban tanto tiempo golpeando cosas con fuego infernal o lo que fuera. Tanya quisiera decir que la revelación de la verdadera identidad no nada cambió en cómo la Liga de la Justicia los trata. Eso sería mentira. Por un lado, la Batcueva ahora formaba parte de la red de tubos Z, aunque con fuertes autorizaciones de seguridad, así que si se aburrían no veían problema en tratar la Batcueva como un club secreto, igual que trataron la torre de vigilancia como un club no tan secreto. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a este juego? Preguntó Flash de forma conversacional, moviendo los dedos a un ritmo que no provocaba desenfoque de movimiento. También estaba probando un círculo mágico de la fuerza antivelocidad que estaba dibujado alrededor de la silla en la que estaba sentado. Si aún tenía acceso a la fuerza de la velocidad, por ahora se la guardaría para sí mismo. Él interpretaba al personaje más rápido, naturalmente. Desde que salió, así que menos de un año. Respondió Tanya, concentrada mientras maniobraba al Furry espacial para que el Flash se fuera de la pantalla. No juego mucho por culpa de cosas. Jon Stewart se irrita cuando Richard derriba a su príncipe con espada por el otro lado de la pantalla. ¿Bruce te hace trabajar duro? Preguntó. No, Alfred es el encargado. Dijo Richard rápidamente. Si solo fuera Bruce, solo tendría que quejarse y él la dejaría hacer lo que quisiera. Puede sacar las lágrimas de cocodrilo en un segundo. Hizo que su personaje usara su movimiento de canto, que era como una burla, pero aún más grosera. Tanya sintió que debería sentirse ofendida, pero el chico solo decía la verdad. Llorar a voluntad es bastante útil, sí. Ella aceptó volando, enviando a una de sus mascotas favoritas hacia el cielo. Pero Bruce es muy consciente de mi agenda apretada, así que no ve ningún problema en ceder a cualquier capricho que me venga cuando intento comportarme de forma infantil. Es excelente para nuestra tapadera. Richard se burló de su evasiva, pero era un argumento antiguo. En su mente, asumir la personalidad infantil en privado, cuando no había observadores conocidos, y encontrar actividades apropiadas para niños que realmente le resultaban entretenidas, hacía que el argumento de que fuera una tapadera irrelevante.
como si pudiera simplemente accionar un interruptor y actuar perfectamente de esa manera sin práctica, y pudiera soportar el aburrimiento durante tanto tiempo. Bueno, había considerado seriamente usar magia para arrastrarse a un estado mental infantil durante las primeras y torpes etapas de vivir aquí, pero la idea de vivir en una neblina así le recordaba demasiado a cuando intentó eso para escapar del dolor de Elfire, con éxito limitado pero no nulo. No, usar el pensamiento positivo para encontrar placer en su actuación era mucho mejor. Cuando terminó el combate, Jon resopló, frustrado por su pobre actuación. Rink, ¿hay algún tipo de desastre que esté llamando a la Liga de la Justicia? ¿O podrían llamar pronto? No, Linterna Stewart. La IA que se dirigía al anillo de Green Lantern respondió. Además, la red local está equipada para dar una alarma si ocurre un evento así. ¿Hay algo en el espacio que pueda estar haciendo? Preguntó Jon, molesto. Nada detectable por los conjuntos de sensores de la torre de vigilancia, ni tienes mensajes sin leer del cuartel general de los linternas. Respondió la IA. ¿Dónde podría conseguir uno de esos? Un día lento, por favor, no te vayas. Preguntó Tanya educadamente. Si no estoy recibiendo invitados, tendré que volver a practicar piano. Jon aún no había perdido el respeto de Alfred, como allí. Él, Alfred simplemente le mostraría la puerta. ¿Sabes tocar el piano? Preguntó Jon, sorprendido. Mira, cuando ganes tus propios millas de millones, puedes ser tan excéntrico como quieras. Cuando los heredas, hay estándares que debes cumplir. Explicó Tanya, recordando lo raros que podían ser algunos de los gigantes tecnológicos. Tuve que elegir un instrumento y un deporte. Richard escupió a un lado, compadeciéndose. Tampoco podíamos elegir algo que ya supiéramos hacer. Vidas de ricos y famosos, supongo. Murmuró Jon mientras comenzaba la siguiente partida. Como era su costumbre, cambió de personaje en lugar de intentar aprender uno, eligiendo al villano dragón tortuga. Tanya mantuvo su kitsune, Richard cambió al otro personaje de bola rosa y puffball, y Wabji mantuvo su molestia con púas. De hecho, tengo algunas preguntas sobre el resto de la galaxia. Dijo Tanya mientras regresaba a dar una patada flip kick a la bola de Richard hacia arriba y esquivar su movimiento especial de caída, ya que no había llegado a la zona de muerte sobre la pantalla. Modo super. Exclamó Flash mientras su personaje rompía la esfera de movimiento especial y podía transformarse. Tanya simplemente seguía esquivando para evitarle. Mar maldita. Jon se quejó al morir una vez más en el juego. ¿Qué pasó? No pasó mucho tiempo allí, y la mayor parte de ese tiempo fue entrenando en Noah. Frunció el ceño. ¿Con Al? ¿Al? Preguntó Tanya, curiosa. Al Jordan, el primer linterna verde humano. Jon explicó. No vuelve mucho a la Tierra, y cuando lo hace está de vacaciones, así que no usa el anillo a menos que sea necesario. No estuvo en el planeta durante ninguna de las dos crisis alienígenas. Tener un segundo Green Lantern habría sido genial, dijo Flash con resignación. Los sectores no suelen tener varias linternas verdes. Jon replicó. Si lo tienen, uno de ellos probablemente sea un novato, recibiendo algo de formación práctica. Si no, es porque el planeta es un verdadero punto caliente y lo necesita. La última vez que supe, tras la invasión tanagariana cambió de lugar al siguiente sector, al otro lado del sistema Vega. Espera, eso lo ha oído por Jon. ¿No es esa la que está a solo 26 años luz, tiene una cantidad absurda de vida y es el equivalente galáctico a los Balcanes? Si con eso te refieres a tensiones étnicas constantes que frecuentemente desbordan en guerra, entonces sí. Unas 20 especies inteligentes llaman hogar al sistema, y todas se odian entre sí. Jon se quedó. También es una zona prohibida para los Green Lanterns, por alguna maldita razón. El linterna Stewart no tiene la autorización de seguridad necesaria para, comenzó la IA antes de que Jon la callara. Sí, es donde ese señor de la guerra encontró su ejército, hace unos años. Jon añadió. No sé mucho sobre el lugar, pero si los problemas van a venir de cualquier sitio, probablemente vengan de ahí después. 50 pavos a que no lo hace. Flash ofreció de inmediato. Aceptaré esa acción. Dijo Richard emocionado, aceptando la apuesta solo para poder decirlo y sonar guay. No es divertido si no te importa el dinero.
dijo Flash, desestimando la apuesta. Richard se desplomó decepcionado. De todas formas, no querría aceptar tu dinero. John refunfuñó, el sistema Vega siempre está echando problemas a los demás, la única pregunta es para quién está causando problemas. Sucederá pronto. Si necesitamos refuerzos, mi anillo enviará un mensaje al y podrá estar insoportablemente engreído por venir a ayudar. Eso son buenas noticias. Bueno, mi pregunta era sobre qué hay fuera de la galaxia. ¿Hay otras galaxias? No. John dijo. El universo está delimitado por el muro de la fuente, que está a unos 1000 años luz del borde de la galaxia. No muy lejos, entonces. Pero es una esfera, no una discoteca como la galaxia. ¿Y qué hay al otro lado? Continuó Tanya. Ni idea. Dijo John con desdén. Anillo. Lantern Stewart no tiene autorización de seguridad para ver datos relacionados con el muro de la fuente. Respondió la IA. Siempre pensé que era, como, otros universos. Flash dijo. Ya sabes, lugares donde nunca naciste, tomaste decisiones diferentes, cosas así. Miró su móvil buscando mensajes. Conozco algunos buenos cómicos que exploran ese tipo de cosas. Creo que recuerdo un cómic de Green Guardian sobre eso. Reflexionó Juan. ¿Lo has leído? Exclamó de Flash feliz. Pero, tengo que encargarme de algo. Vuelvo en un instante. Salió del círculo de fuerza antivelocidad, se tomó un momento para adaptarse mentalmente y salió disparado. Me vendría bien un descanso de este juego. John refunfuñó, aún molesto por su racha de derrotas. ¿Tienes tiradores? No he tenido oportunidad de jugar a los últimos Duty Calls. Tengo a todos los tiradores. Replicó Tanya, levantándose. Pero solo tengo esta consola montada en la cueva, tendremos que subir si queremos lo bueno. Miró hacia el batordenador. A menos que, Alfred les impidió hacer cosas desaconsejables con el emulador de máquina virtual del batordenador, invitando a John a la sala de entretenimiento de Bruce, que ya era de las más habitaciones seguras en la mansión debido a que es una de las salas de reuniones privadas de Bruce, donde puede conseguir que otros ricos admitan cosas que nunca admitirían en público. La barra libre con licores que valían más que la casa de John apoyaba este propósito. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estuvo cerrada con llave, y solo Alfred tenía la llave. Tanya también usó la habitación de vez en cuando para soltarse metafóricamente y jugar a videojuegos inapropiados para su edad, tanto con Richard como sin él, pero era un buen momento para aprovecharlo. Tanya se rió mientras recibía otra serie de disparos a la cabeza con su pistola. ¡Bum! Vosotros, novatos, todavía apestáis a leche de su madre. ¿Estaba usando sus viejos insultos de la época de la Gran Guerra? Sí. ¿Seguía siendo gracioso? Absolutamente. Eres un mocoso. Respondió el enemigo por chat de voz. He estado jugando a estos juegos desde que llevabas pañales. Pensé que esa etiqueta en una notificación de muerte me resultaba familiar. Replicó Tanya, haciendo rebotar una granada para conseguir aún más bajas. Entonces también debo haberte matado. John parecía un poco perturbado por sus comentarios insultantes mientras pacientemente disparaba a cualquiera que intentara usar la vía principal del mapa. Mira, calmémonos y juguemos. Ofreció. Pero escuchar las charlas basura de Pixie Sticks es la mitad de la diversión. Se quedó Richard. Quizás si me ponen un reto no tendría tanta atención extra de sobra. Se jactó Tanya, apuñalando a uno de los miembros del equipo enemigo por la espalda. Estás frenando nuestro promedio de habilidades, GL, Big Brain y yo solemos pelear mucho más duro. Uno de sus compañeros se rió nerviosamente. Sí, los niños de 12 años siempre son o unos completos novatos o dioses digitales, no hay término medio. Otro compañero suyo resopló. Este no es un juego que debes dejar que las niñas jueguen, tío. No está bien. Eres un padre terrible. Déjale en paz, al menos juega con ellos. Dijo el último miembro del equipo, defendiendo a GL. No soy su padre. Dijo John de inmediato. Ese sería mi compañero de trabajo. Además, no tengo 12 años. Richard se quejó. Tengo 14 años. Y voy a graduarme del instituto 2 años antes. Significa, el año que viene. Tengo 12 totalmente.
Mintió Tanya. Tienes 8 años. Corrigió Richard. No me digas eso. Tanya fingó quejándose de forma falsa. Por fin se parecía a algo parecido a su edad real, lo cual era agradable. No tenía ganas de experimentar la pubertad a velocidad sextuple una vez que dejara de tomar esos medicamentos. Ella parecía de esa edad durante años, y tuvo ese tamaño durante la mayor parte de su carrera militar, así que estaba muy acostumbrada. Eso no significa doxing. Una de sus compañeras aportó amablemente. Uno de sus enemigos desató una racha de groserías cuando Tanya volvió a matarlo con su pistola mientras evitaba su granada. Tanya fingió jadear sorprendida, pero sonreía ampliamente al hacerle perder la compostura. Al final del partido, Tanya quedó bastante satisfecha con su puntuación. Puede que tenga un nombre sutilmente diferente, pero esta era la serie por la que el ser décimo la llamaba asesina, así que fue divertido disfrutarla de nuevo, sin tener que preocuparse por ese imbécil santurrón. Era mucho mejor que el piano. Los invitados provenían de la Academia Gotham, y por tanto eran una mezcla de alta sociedad e inteligentes desfavorecidos, más un invitado cada uno, y sus padres. Por eso, eran cientos, tantos que Bruce también había dado la decisión de alquilar las comodidades normales necesarias para grandes eventos, baños portátiles, algunos técnicos en una tienda médica, etc. Tras el recital, hubo un aplauso algo enérgico, y Tanya, desde su trono de cumpleañera, que no era una metáfora, se unió educadamente. Pisa aplaudió con más entusiasmo. La fiesta en su conjunto se celebró en los amplios terrenos de la mansión Wayne, por supuesto. Había catering que ofrecía un buffet de comida poco saludable, había una tarta lo suficientemente grande para dar una porción a todos. Satana y su padre estaban presentes en sus funciones de magos del espectáculo, aunque no actuaban durante el concurso de golems. Había otros juegos dispersos, tanto juegos tradicionales de fiesta como otras comodidades de fiesta, como una piscina de pelotas y un castillo inflable. Cabe destacar que no había payasos. El Joker estaba a salvo en Arkham, y las últimas 3 noches incluyeron adivinaciones para cazar a todos los criminales prófugos que tuvieran motivos para interrumpir el proceso. En cambio, el evento estuvo completamente inspirado en la franquicia de entrenadores de monstruos, y hubo algunos actores de carácter con sus propios golems de juguete. Como Tanya se había puesto las manos a la obra y creó personalmente a estos golems en particular, había muchos de sobra. Podía usar su propia magia como atajo, así que solo necesitaba algo de materia de alma animal y el objetivo, y podía forzar el resto a la fuerza. Para este lote, inventó un hechizo que extraía la materia del alma directamente de la gigantesca sopa de alma del Parlamento de los miembros, pero no era ni de lejos tan escalable como el ritual normal. Tenía hombres trabajando en adaptar el ritual para aceptar las almas más fermentadas, así como en investigar una forma de aprovechar el rojo sin necesidad de un practicante poderoso y de la naturaleza salvaje para hacerlo. La buena noticia era que explorar sus poderes de esta manera reveló una forma novedosa de extraer energía mágica fácilmente consumible de lugares donde el rojo era relativamente accesible, lo que probablemente tiene potencial de combate en algún lugar, pero por ahora, sacrificios lo es. Ya se había divertido mucho corriendo y jugando, pero el concurso de golems de juguete era el evento principal de la fiesta, así que descansó feliz con Pisa mientras observaban al siguiente concursante, que tenía un peluche de pingüino azul llamado Penji que se deslizaba sobre su vientre como parte principal de su exhibición. Pisa intentó copiarlo, pero acabó rodando torpemente por ahí. La única razón por la que conseguía tanto era por la flexibilidad que le daba el hecho de que, a diferencia de su tocayo, Pisa no tenía huesos. Ninguno de los muñecos de peluche animados en golems lo hizo. Era una de las razones por las que eran ridículamente débiles. ¿Te lo estás pasando bien?, preguntó Satana, apoyándose en el trono. Pisa saltó al reposabrazos y mostró la cabeza para que le diera palmadas. El mago se echó hacia atrás, pero respiró hondo y acarició al gerbo de peluche. ¿No te aburres? Tanya parpadeó sin comprender. Tengo peluches vivientes, una fiesta gigantesca organizada en mi honor y he comido suficiente azúcar como para que un niño normal entre en shock hiperglucémico. ¿Por qué iba a aburrirme?
De hecho, varios niños se han excedido con la comida y han necesitado intervención médica, pero el personal de apoyo rápidamente los llevó a la tienda médica para unirse a los niños que sufrieron lesiones leves en actividades más físicas. Giovanni había hechizado las tiendas para ayudar a una recuperación rápida, así que la mayoría salió de ellas en 20 minutos o menos. Ya sabes, todo eso de los niños. Eres muy mayor, ¿verdad? Dijo Satana, señalando a todo el grupo. ¿No quieres crecer? Claro, Satana no sabe que ella y Tanya de Gurachev son la misma persona. Las identidades secretas a veces pueden ser realmente molestas. No. Dijo Tanya con sinceridad. Para ser sincero, incluso antes de morir habría gastado una buena parte de mis ahorros si eso significara comprar uno de estos. Los golems de juguete son como la mascota perfecta. No comen, no excretan ni sufren cuando se les dejan solos durante largos periodos. Son un placer y luchará contra cualquiera que diga lo contrario. Pizza chilló de orgullo, tocándose el pecho y provocando la adulación. Satana se estremeció de nuevo. Vale, supongo que los títulos raros son bastante monos, reconoció, haciendo un buen trabajo controlando su miedo. Satana tuvo una experiencia traumática con marionetas cuando era joven, y aunque ya estaba mayormente superada, ver marionetas vivas era un beneficio para estar incómodo. Tanya deseaba saberlo antes de contratar a la chica. Quise decir más, lo demás. No te importa realmente ponerle la cola al burro, ¿verdad? No, no me importa la mitad de las cosas de esta fiesta. Pero míralos. Dijo Tanya, gesticulando ampliamente. Esta fiesta es solo otra forma de que Bruce presuma de su dinero y estatus, y evite que la gente se haga ideas exactas sobre lo que hace en su tiempo libre. Hay actividades suficientes aquí como para que sea casi imposible disfrutarlas todas, así que, no. Participo en lo que disfruto, como la piscina de bolas, el paseo en pony, la comida, el torneo de juegos de cartas. Pensó que su baraja estaba bastante bien, pero contra los niños literales, ganó demasiado fácilmente. Y este concurso, y que los niños de verdad disfruten de todo lo demás. Aunque Dick se cree demasiado guay para participar. Tanya señaló al concursante más nuevo, un chico llamado Chase cuyo golem era un pequeño conejo bípedo marrón. Deberías saberlo, como animador, pero que los niños se diviertan y sean felices suele ser bastante agradable de ver, y jugar con ellos también es divertido. Realmente no, como actuar. Satana admitió. Por eso quería unirme tanto a la lucha contra el crimen. Pero realmente no sé hacer mucho más que magia. Deberías ver mis notas. Resopló, riéndose de sí misma con autocrítica. No tenía por qué ser tan dura consigo misma. Tanya había visto sus notas y aprobaba cómodamente todas sus asignaturas. Al fin y al cabo, solo era el instituto. Bueno, siempre hay que convertirse en ocultista profesional con Arquaine. Tanya dijo. O, alternativamente, aceptar un puesto en un equipo profesional de superhéroes. Muchas ciudades los están formando. Supongo, dijo Satana, claramente sin disfrutar del tema de su futura carrera. Un sentimiento bastante normal entre chicos de 15 años. Ahora le tocaba a ella. Podemos retomar esto más tarde, si quieres. Ofreciendo a Tanya, recogiendo una pizza. Tengo un concurso que ganar. Como era su cumpleaños, Tanya iba vestida un poco más elegante de lo habitual. Llevaba un vestido blanco nuevo con detalles rojos y una línea del icónico símbolo de la bola del juego de atrapar monstruos a lo largo del dobladillo, con su pelo negro recogido en una coleta que le llegaba hasta la parte baja de la espalda. Estaba adornada con una tiara de oro con diamantes y rubíes con la forma de ese mismo símbolo. Pizza comenzó la rutina pasando la punta en forma de rayo de su cola a Tanya y acurrucándose en bola, levantándose enrollando la larga cola y agarrando el rayo con sus pequeñas manos. Tanya hizo un movimiento al golem, haciendo que Pizza se desenrollara y posara cuando estaba en el ápice de la maniobra, antes de rodar de nuevo. Tanya repitió esta imitación de yo-yo varias veces en diferentes direcciones, Pizza adoptando una pose distinta cada vez. Entonces, lanzó a Pizza entre sus piernas y el golem no perdió el ritmo, rodando detrás de ella y trepando por su espalda para saltar al aire, posando de nuevo.
Tanya hizo un baile propio, adaptando su patinaje artístico para atrapar continuamente a Pisa por una sola extremidad, o una de las grandes orejas, y lanzando una Pisa de nuevo al aire con suavidad. Alterando sutilmente los aviones teniendo en cuenta el nuevo nombre de Pisa, Tanya mezcló el lanzar a Pisa obstáculos mientras él se recuperaba. Utine hizo algunos giros hacia arriba, girando deliberadamente el peluche como si fuera su tocayo antes de asumir el mismo final planeado, que nunca habría funcionado si el golem fuera un ser real y por tanto pudiera marearse. Tanya adoptó una pose de bailarina, de puntillas de una pierna mientras la otra estaba extendida. Pisa adoptó una pose similar mientras estaba de pie sobre esa pierna extendida. Naturalmente, los jueces le dieron una puntuación perfecta. No era la única puntuación perfecta, ojo, y no había un ganador como tal, cada participante recibía una cinta por su golem. Ser rico era genial. Capítulo 24. El Templo del Olimpo, con nombre deliberadamente simple y neutral para futuros sobornos, no tardó mucho en ser renovado. Esta catedral en particular no fue un ejemplo destacado de construcción católica, ya que fue edificada desde cero como una tapadera corrupta para la familia criminal Falcone. Los crímenes exactos que la iglesia fue utilizada para perpetrar, más allá de que había una gran variedad de ellos, no eran importantes, pero después de que fueron expuestos por las acciones de Bruce como Batman, el Vaticano desacralizó el terreno sagrado, lo que, de hecho, daña a los demonios. Eso no fue nada divertido de aprender. Permaneció abandonada durante unos años, pero después de que Diana apareciera y demostrara que los dioses griegos, al menos, eran reales, Bruce compró la tierra como una de las muchas contingencias para lidiar con elementos rebeldes de la Liga de la Justicia, si alguna vez fuera necesario. Ahora, por otro lado, el exterior fue rediseñado con una estética más griega, los bancos se limpiaron, se iluminaron las paredes y las estatuas de las divinidades que ayudaron contra los tanagarianos recibidos cada una estatua o santuario, como preferían. Atenea, Apolo, Zeus, al frente y en el centro, por supuesto, Hermes, Ereus, que se quedó solo con el sótano, Hestia y Artemisa. Creo que los dioses estarán contentos, dijo Diana, mirando a su alrededor. Iba vestida de civil, el tipo de vestido negro que normalmente se lleva en una cita. Sin duda consideró esta salida como una vez, a pesar de la presencia de Tanya. Richard estaba, por supuesto, con Satana y Barbie, planeando sus actividades nocturnas, ya que Bruce tenía la obligación de estar en otro lugar esa noche. La única queja que puedo imaginar es lo vacío que está. De hecho, no había mucha gente dentro, y definitivamente había espacio para más santuarios y más estatuas. Bruce, actuando como un multimillonario engreído admirando las cosas que él mismo pagaba, se encogió de hombros. Estoy de acuerdo, hay margen de mejora. Ya he donado tanto, sin duda, quizás alguien más piadoso pueda pagar la cuenta por más arte. Tanya pensó que ese vestido tipo toga que Diana le había regalado, de estilo temiscariano, era sorprendentemente cómodo. Era una falda un poco más corta de lo que solía usar cuando no llevaba su traje de patinaje artístico, pero seguía siendo bastante modesta. Naturalmente, había varios paparazzi intentando discreción, así que Tanya se aseguró de mirar a su alrededor, girar de forma innecesaria mientras se movía y, de otro modo, drenar la energía que solía impregnar sus extremidades cada momento al usar su cuerpo más joven. Desde que su metabolismo se estabilizó, le resultaba mucho más fácil estar sentado durante largos periodos, pero ya había establecido su imagen pública como bastante hiperactiva, así que necesitaba mantener la farsa hasta que al menos recibiera instrucciones para madurar más. No era una gran molestia. Aún así, le costó mucho cansarla, y siempre ha disfrutado del subidón que le proporciona el esfuerzo físico. ¿Quién es ese?, preguntó, señalando una de las estatuas. Ese es Zeus, dijo Diana, rey del Olimpo. Relámpago genial, comentó Tanya. Si tuviera uno de esos iría, apuntó la mano como si fuera una pistola, claramente sin dirigirse a ninguno de los santuarios o estatuas. Auge. Diana y Bruce se rieron ante la actuación infantil. Tanya dio una vuelta alrededor de la estatua de Zeus, con los brazos extendidos como si intentara volar, antes de irse en otra dirección y deteniéndose frente a la estatua de Hermes. ¿Es ese el Flash, papá?,
Preguntó Tanya sin ingenio. No. Diana, medio gritando, con los ojos muy abiertos. Ese es Hermes, el dios de los mensajeros, entre otras cosas. Flash simplemente, lo honra. Pide perdón. Ordenó. Valle. Dijo Tanya con tono tonto, rodeando a los dos adultos antes de presentarse frente al santuario de Hermes. Siento haberte llamado el Flash. Dijo, antes de susurrar. Además, creo que dijiste que aceptabas las gracias en forma de... Sacó una botella de vino y la abrió, vertiendo un poco de la añada cara. Bueno, no estaba tan mal, la botella solo costaba $500, en el cuenco pequeño que estaba incorporado. Con una chispa de poder demoníaco para marcar el regalo y la intención mágica, el vino prendió fuego al ser transportado a la copa de vino de Hermes. Oh, qué guay, en realidad, era un poco nostálgico. No había hecho ofrendas en santuarios muy a menudo en Japón, recordaba vagamente haber hecho una ofrenda fue aceptación en el instituto o en la universidad. Probablemente ambas cosas. Sin embargo, esos santuarios sintoístas no tenían efectos especiales como este. Bruce inmediatamente cogió la bolsa que llevaba, que solo tenía para facilitar este pequeño sketch, y rebuscó en ella. Tanya, eso no era tuyo para compartir. Dijo, frunciendo el ceño y agitando la mano. Ahora devuélvelo. Pero Diana dijo que a Hermes le gustaba el vino. Tanya protestó. ¿Ves? Le gustó. Dijo, señalando las llamas que acababan de apagarse. ¿Quiere más? Sirvió más vino, haciendo que el fuego volviera a avivarse. Bruce le arrebató la botella de vino y comprobó el nivel. Tanya había servido quizás una cuarta parte de la botella como ofrenda. Quizá debería haber una tienda de regalos, murmuró. ¿Qué tan difícil sería conseguir una licencia de alcohol? ¿Las iglesias necesitan eso? Preguntó Diana. Sé que Estados Unidos tiene muchas excepciones para las organizaciones religiosas. Solo pueden ignorar ese requisito si se está cumpliendo. Respondió Bruce, mostrando de nuevo su enciclopédico conocimiento jurídico. Se pregunta si podría aprobar el examen de acceso a la abogacía, venderlas, aunque sea para que se las ofrezcan, sigue siendo necesaria. No sería bueno que Bruce obtuviera una licencia para ejercer la abogacía, nunca fue a la facultad de Derecho. Eso le pondría demasiado cerca de Batman. Podría pasar el examen de acceso a la abogacía como Batman, quizás. Tanya se rió al imaginar a Batman en una sala de examen con un grupo de otros graduados de Derecho. Armadura completa. Interrumpiendo sus pensamientos, Diana cogió a Tanya y la colocó sobre los hombros de la amazona. Mirando hacia abajo a Bruce, Tanya se tomó un momento para pensar una respuesta adecuada y satisfactoria. Soy más alto que tú. Anunció orgullosa, poniendo una mano a su altura y mostrando cómo encajaba con sus hombros. Bruce realmente era considerablemente más alto que Diana. Bruce se rió. ¿Qué tal hace el tiempo allí arriba? Bromeó. Tan agradable como el ánimo de Zeus, como siempre. Maximiliano Zeus, el hierro del templo, intervino en la transición. Hoy, estás complacido. Maxie, como solían llamarle, era una de las pocas historias de éxito de rehabilitación de Arkham. Uno de los primeros villanos a los que Tanya ayudó a encarcelar, era un profesor de historia que se volvió loco tras la pérdida de su familia, creyéndose a sí mismo avatar de Zeus. Tras 8 años de terapia, reconoce plenamente que Zeus es un ser distinto que no está conectado con él, y luego utilizó rápidamente su doctorado en estudios religiosos griegos para ser, con diferencia, el candidato más cualificado para ser el sumo sacerdote del templo del Olimpo. Maxi. Dijo Bruce, genuinamente contento de ver que uno de los villanos que había encerrado estaba haciendo bien. ¿Algún problema? Esto sigue siendo Gotham, al fin y al cabo. La autoridad de Zeus ha sido desafiada, pero no derrotada. Proclamó Maxie, mirando hacia arriba al sistema de seguridad oculto. Una serie de proyectores eléctricos nada mágicos que eran mayormente autónomos pero podían ser dirigidos por el elegante personal de Maxie. Diana les aseguró que Zeus aprobaría el engaño, lo cual tenía sentido. Recibiría el mérito sin necesidad de hacer nada realmente. El ser décimo diría lo mismo. Bruce hizo una mueca al pensarlo. Sí, los proyectores no eran letales, pero podían matar fácilmente si se manejaban mal.
Le preocupaba que Maxie se pasara de la raya. Recuerda que la defensa propia solo llega hasta cierto punto. Advirtió. Ten cuidado cuando, demostrando el desagrado de los dioses. Le aseguro, señor Wayne, que los agresores pudieron postrarse en disculpa por sus transgresiones antes de que la policía los escoltara. Dijo Maxie, entendiendo la evasiva advertencia de Bruce. Bien. Dijo Bruce, la pequeña tensión desapareciendo. Diana intervino para cambiar de tema. Encantado de conocerte, Hiereus, pero creo que es hora de que nos vayamos. Aparentemente Tanya ha perdido el interés. Tanya había decidido colgarse hacia atrás de la espalda de Diana, con las espinillas sujetando firmemente el cuello de Diana y los muslos completamente sin soporte. Era el tipo de posición que desequilibraría y asfixiaría a una mujer corriente, y una de las reglas que Tanya seguía cuando salía en público como la joven señora de la familia Wayne era escuchar impulsos aleatorios como me pregunto hasta dónde puedo inclinarme hacia atrás sin que Diana tenga que ajustar su equilibrio y luego seguir adelante. La respuesta es, tan atrás que su largo cabello colgaba peligrosamente cerca del suelo. Por suerte, su biología mágicamente aumentada, combinada con solo unos 60 kilos empapados, le permitía colgarse de las espinillas durante bastante tiempo sin caer, y llevaba pantalones cortos bajo la toga. Así que se despidió de Maxie con la mano mientras los superhéroes adultos se marchaban, cogidos de la mano. Después fueron al parque e hicieron un picnic. Algo con lo que Tanya siempre simpatizaba era la insistencia del ex Luthor en pilotar sus propios mechas cuando luchaba con Superman y con algunos otros miembros de la Liga de la Justicia. Era fácil de rastrear cuando estaba a punto de desatar una ramana. Siempre se aseguraba de que le cubrirían él, burocráticamente. Te sorprendería lo fácil que fue organizar un ejercicio oficial de preparación sin que ninguno de los héroes reales de la Liga de la Justicia estuviera informado. Claro, sobre el papel Superman era muy consciente de que el X-Corp solo estaba proporcionando Oxford para asegurar la disposición de la Liga de la Justicia para repeler terroristas alienígenas o lo que fuera. En realidad, era una ficción legal. Uno que pasó completamente desapercibido por los miembros de la Liga de la Justicia, porque no prestan atención a la papeleo que circula por la atalaya a diario. Era una de las cosas que realmente no valoraban de ser una organización de defensa global públicamente sancionada. Significaba que había burocracia militar, y había cosas que podíamos hacer en nombre de la preparación. Fue casualidad que Tanya alineara un ejercicio oficial de trabajo en equipo de la Liga de la Justicia para coincidir con las últimas travesuras técnicamente legales de Luthor. En absoluto. ¿Se lo contó de verdad? Bueno, le contó a Bruce lo de la doble reserva. Él simplemente dijo que era eficiente, le dio una palmada en la cabeza y envió un correo informando a todos que no participaría en el ejercicio, por orden del médico. Normalmente esto sería muy sospechoso, pero Bruce había estructurado el correo para que encajara con el tono profesional de Tanya, llevándoles a la conclusión obvia de que Tanya había vuelto a atar a Bruce a una cama para que pudiera recuperarse adecuadamente de la experiencia cercana a la muerte que había vivido esos meses. Mira, a veces simplemente no se podía confiar en Bruce para su propio bienestar. A veces requería medidas extremas. La curación mágica era efectiva, pero no era tan buena en ello. No podía eliminar completamente la necesidad de tiempo de recuperación, solo reducirlo mucho. Atarlo a una cama durante la noche fue más fácil y también mucho menos estresante que tener que sacar del apuro cuando inevitablemente falla por falta de recuperación. Una de las ventajas de cultivar una reputación era que no necesitabas salir todos los días para infundir un nuevo miedo en el ámbito criminal. Eso sí, lo único que a Bruce en esa cama era que Rine saliera y mostrara la bandera si pasaba algo. Ahora, Luthor estaba obligado a enviar el flujo de datos del ejercicio a la Liga de la Justicia, y aunque podía salirse con la suya sin enviarlo por accidente, enviar una solicitud correctamente formateada y totalmente autenticada a sus servidores desde la torre de vigilancia no era algo que pudiera ignorar sin consecuencias. Así que, pasó la tarde en la Batcueva, viendo los fuegos artificiales en la gran pantalla. Bruce y Richard iban trajeados por si acaso ocurría algo inesperado, claro, y Barbie estaba haciendo su propia fiesta de vigilancia en el campanario con Satana.
Desafortunadamente, sus golems de juguete no pudieron entrar en la Batcueva tras la tercera vez que uno de ellos cayó al abismo oscuro, así que Visa, Pizza, Waze y todos sus demás peluches animados permanecieron tranquilos en su habitación, como siempre. Había pensado en invitar a Victor y Garfield a verlos también, pero la iniciativa Titans de Jump City no ha terminado de renovar esos rascacielos cutre en la bahía como base segura. Sería la primera estructura afiliada a la Liga de la Justicia debidamente fortificada en la costa oeste de Estados Unidos, así que a cambio de los derechos sobre el terreno y el edificio, cierta infraestructura instalada, como un relé Z-Tube, así como requisitos de seguridad, la instalación y mantenimiento de la base, fueron totalmente pagados por la Liga de la Justicia. Al menos, eso es lo que Bruce cree que es la razón por la que Tanya organizó ese trato. Es totalmente un favor de establecer bases de respaldo redundantes en nuevos lugares. En otras palabras, no había una conexión lo suficientemente segura. El ejercicio de trabajo en equipo fue bastante sencillo. Superman, cuando fue enviado a la Tierra, también había recibido un arsenal de tecnología kryptoniana, especialmente una forma de cristal que podía crecer a partir de elementos disponibles para crear estructuras, que los océanos de la Tierra proporcionaban en abundancia. Así que tenía una fortaleza en el océano Ártico que usaba para relajarse, completamente aislada del resto de la Tierra. Como parte de ese alijo, tenía un pequeño ejército de androides capaces de suplantarle con aproximadamente un 15% de fuerza, que era más de lo que usaba día a día de todos modos, que sacó para jugar a Opfor en el ejercicio de trabajo en equipo, fingiendo ser una de las amenazas alienígenas a las que se había enfrentado antes de la formación de la Liga de la Justicia, un superordenador hostil conocido como Brainiac, que era genuinamente la mejor traducción del alfabeto silábico de Krypton, de 118 caracteres. Había que sacar letras de 7 idiomas humanos diferentes para encontrar símbolos traducidos para todos, y era exactamente tan complicado para quienes no tenían traducción mágica como sonaba. Pero sí, incluso en kryptoniano, el nombre era un término ligeramente burlón para quienes eran inteligentes pero también arrogantes. Lo que podría haber sido una de las razones por las que la IA se rebeló, pensándolo bien. Así que durante la falsa crisis de Brainiac, Luthor instigó su propia crisis, que en este caso era una especie de rayo destinada a secuestrar la red del tubo ZY. Robar alijos de tecnología alienígena o algo así. Admito que Tanya estaba en su forma infantil cuando lo releía y su capacidad de atención reducida se había agotado antes de llegar a esa parte. Sospechaba que Luthor tenía un programa que convertía descripciones simples en jerga militar / científica obtusa y densa que era difícil de entender incluso para ella. Naturalmente, ante esta amenaza real, Superman retiró a sus androides y reunió al equipo para luchar contra Luthor, cuya armadura de poder era realmente una maravilla de la ingeniería. Este ejercicio era un simulacro de preparación para la Liga de la Justicia, pero era una prueba destructiva para la armadura de potencia. Sonó el teléfono de ordenanza. Bruce lo reconoció. ¿Qué? Preguntó con un tono gruñón, como siempre al contestar el teléfono. Tanya estaba tumbada en el reposabrazos, lo suficientemente cerca del sofá de la Batcueva para oír el otro lado. Batman, Luthor está, Bruce lo interrumpió. Perder. Dijo. He accedido al flujo de datos que está enviando de vuelta a LexCorp. Puedes con esto sin mí. Clark continuó. Genial. ¿Dónde está? Llevará tiempo atravesar la fortaleza de servidores proxy de Luthor. Bruce mintió, solo haz que Green Lantern escanee la fuente de energía basada en kriptonita de Luthor, será más rápida. Gracias, Batman. Clark dijo. Quédate en el ordenador, por tu salud. Rine me tiene acorralado. Dijo Batman, señalando las piernas de Tanya que estaban estiradas sobre su regazo. Haré todo lo que pueda. Mintió, antes de colgar y recostarse aún más en el sofá. Como era un sofá caro y de alta tecnología, la sección del respaldo detrás de él se ajustaba, para una comodidad óptima. Intentó abrazar a Richard, pero el adolescente de mal humor se apartó, claramente avergonzado. ¿Algo de refresco? Ofrecía Alfred. Gracias, Alfredo. Dijo Richard, cogiendo un refresco de la bandeja.
Tanya usó un pequeño esfuerzo de telequinesis para extraer la leche con chocolate de él mientras mostraba un pulgar arriba, mientras Bruce tomaba el café en silencio. Alfred entonces sorbió la última bebida, una taza de té, mientras todos observaban al ex Luthor y a un escuadrón de matones con trajes idénticos hacer un trabajo sorprendentemente efectivo luchando contra la Liga de la Justicia, o al menos a los 10 o así miembros que participaban en el ejercicio de trabajo en equipo. Cierto, estar en una estructura subterránea ponía a la Liga en cierta desventaja, pero su coordinación sin que Batman diera órdenes era simplemente embarazosa. Oye, hace tiempo que no veo a Flash. Richard comentó. ¿Le han dejado inconsciente? Tanya tarareó y sacó su teléfono, conectándolo con el batordenador y comprobando el estado de Flash desde su comunicador de la Liga de la Justicia, que funcionaba tanto como monitor biológico como rastreador de ubicación. Se fue al baño de hombres. Era un dilema con el que simpatizaba, necesitar responder al llamado de la naturaleza en medio del combate a vida o muerte era un problema con una solución sencilla, pero no una que a nadie le gustara. Así que entendía por qué decidió aprovechar su velocidad para manejarlo de otra manera. Aún así, la derrota de la Liga de la Justicia a las fuerzas de Luthor era una decisión inevitable, con la mayoría de los más fuertes de la Liga presentes en un solo lugar. Superman, Out-Girl, Wonder Woman, The Flash, Static, Detective Marciano, Dr. Fate, Aquaman, Green Lantern y Supergirl. Colectivamente, probablemente podrían conquistar el planeta. Una vez lo había hecho Wargame con Bruce, el número más bajo de miembros de la Liga de la Justicia que podía superar el resto e imponer un régimen autoritario. Sin incluir a Batman en su equipo, sería arriesgado, pero quizás podría lograrlo solo con esos 10. Fue un fin de semana divertido, debatiendo si Constantine podría derrotar al Dr. Fate y otros debates igualmente frikis. Los foros de internet fueron, como era de esperar, perspicaces sobre el tema de los miembros de la Liga de la Justicia peleando entre sí. Aunque tenían una idea comprensible pero vagamente insultante del nivel de poder mágico de Rine. Por eso tenían nuevas y mejoradas contramedidas preparadas después de que Out-Girl robara las antiguas. La idea de que no había una forma, por ejemplo, de que otros seres accedieran a la fuerza de la velocidad era absurda, y por tanto tener una contramedida para ese conjunto de poderes tenía sentido. Clark era demasiado vulnerable a efectos de control mental para que alguna kriptonita oculta fuera de lugar, y Marte, aunque era un aliado, seguía siendo una amenaza militar que había que tener en cuenta. Además, Bruce y Tanya coincidieron en que Marte limitaría tanto su contacto con la Tierra, que ni siquiera conocían datos básicos como la población de Marte, era sospechosa. La teoría de Tanya era que la población marciana reflejaba la capacidad de Marte para sostener la vida orgánica. Es decir, era mucho más bajo que la Tierra y no querían que los gobiernos de la Tierra se dieran cuenta de los pequeños que eran. Flash fue quien finalmente terminó la batalla, su velocidad permitió desmontar rápidamente el arma, y Luthor quedó asegurado bastante rápido después de eso. Luthor y sus secuencias fueron sacados de su armadura de poder, luego Static se encargó de transportar a todos a la policía de Metrópolis para su procesamiento, que Tanya esperaba que terminara con ellos marchándose en pocas horas. Al fin y al cabo, solo era un simulacro de preparación. Legalmente hablando, por supuesto. LexCorp asume los costos de reconstrucción y responsabilidad, por supuesto. La señal de LexCorp terminó en ese momento, así que no pudo ver qué pasó después. Bueno, la fiesta se acabó. Bruce declaró. Llama al campanario. Ordenó, y el batordenador obedeció. Cuando Barbie y Satana aparecieron en la pantalla, se giró para dirigirse tanto a ellas como a las que estaban en el sofá. Prepara un informe criticando a la Liga de la Justicia por su desempeño, señalando también los errores de Luthor. Genial, está poniendo deberes. Incluso sin nuestras herramientas, siempre tendremos nuestra mente. Una afirmación optimista, pero es motivación al fin y al cabo. Satana, no espero mucho, pero tú también deberías hacer uno. Bruce había mejorado en no insultar a la gente a la que instruía, pero seguía siendo un poco brusco a veces. Barbie calmó al mago enfadado. Solo quiere decir que no llevas tanto tiempo haciendo esto como los tres. Vamos, te explico cómo funciona esto. Lanzó una mirada molesta a Bruce antes de cortar la conexión.
Tanya llevaba unos párrafos de su evaluación cuando la Batcomputadora emitió una alerta. Varias conexiones de comunicación de la Liga de la Justicia se cortaron abruptamente. Los sistemas eran bastante invasivos en cuanto a privacidad. El monitoreo de signos vitales podría usarse para deducir todo tipo de información poco recomendable. No habría enviado una alerta de que Flash hubiera superado la propagación de la señal. Literalmente todos los que había estado escribiendo un informe habían desaparecido de la faz de la Tierra, excepto Static, que acababa de salir de la comisaría. Batman, dijo Tanya, el uso de su nombre en clave llamando inmediatamente la atención de Bruce mientras él se concentraba intensamente en sus palabras. Acabamos de perder 9 señales de la Liga de la Justicia. Sin aviso. Reproduzca los últimos 2 minutos. Ordenó, y ella obedeció. La secuencia de eventos fue bastante increíble. Solo tenían audio, pero aparentemente un Jon de otra dimensión afirmó que había una catástrofe que afectaba a muchas dimensiones, e invitó a los miembros presentes de la Liga a discutir el asunto más a fondo en su propia dimensión. Como tontos, entraron por el portal sin decir a nadie a dónde iban. Probablemente asumieron que los estabas espiando de todos modos. Richard ofreció. ¿Sabes por qué lo eres? Tanya frunció el ceño al chico. A medida que crecía y ganaba experiencia, Richard había estado sufriendo las restricciones que se implementaban para que dejara que un niño luchara contra el crimen fuera de una oposición no suicida. Se había aligerado con el tiempo, pero no lo suficientemente rápido para él. ¡Qué madre gallina! Se quejó. Entonces, apareció otra alerta. Esta vez desde los satélites de seguimiento que detectan meteoritos entrantes y cosas así. Uno de los meteoritos que, anteriormente, no iba en curso de colisión cambió abruptamente de rumbo y estuvo a minutos de estrellarse contra la Tierra. Envía una alerta general. Batman ordenó. Haz que Static tome la iniciativa, ese meteorito probablemente sea una nave disfrazada. Refuerzos, se tomó un momento para pensarlo. El Capitán Átomo es el golpeador más pesado que nos queda, envíale una alerta prioritaria. Tanya siguió las directrices. Después, se levantó y, tras un momento de beber el resto de su leche con chocolate, cantó. Hace tiempo que no estoy out, es hora de que Rine vuele y grite. Una vez más en su estado más poderoso, Rine agarró a Batman y Robin, lanzando contra el Batplane. Robin, tú serás la que vuele. No uses las armas a menos que te ordenen. Ordenó Batman, tomando él mismo el asiento de copiloto. ¿De verdad? Preguntó Robin, sonriendo ampliamente mientras tomaba el asiento principal del piloto. No te defraudaré. Dijo, sin darse cuenta de que una vez más le habían dado el destino más seguro. Acababa de obtener su licencia de piloto, así que era comprensible que se emocionara con esto. Bueno, ha sido un día bastante ajetreado, ¿eh? Rine tenía la sensación de que hoy no había terminado ni de cerca. Capítulo 25. Toma nota. Dijo Batman poco después de que se lanzaran. Los tiempos de respuesta actuales para el generador de escudo planetario son insuficientes. No tuvimos en cuenta el camuflaje, y es probable que exista tecnología que pueda eludir nuestros escáneres de otras maneras. Actualmente, el tiempo de respuesta teórica era de 20 minutos, pero en la práctica los ejercicios rara vez concluían en menos de 30. Desafortunadamente, no podía mantener todo el tiempo, interfería con la infraestructura actual de una forma que aún no se compensaba. No podría estar encendido constantemente durante unos años más, y probablemente más, dado que la voluntad política para los ajustes simplemente no existía. Quizás este incidente cambie eso, aunque sería mucho mejor que no fuera lo suficientemente dañino como para hacerlo. Rine metió la mano en su ala izquierda, sacó su smartphone del portal oscuro y tomó nota. El escudo no puede levantarse rápido, debemos mejorar nuestras defensas en el pasado. Luego presionó el botón que intentaba descifrar su rima, pero falló. Vaya un poco malo, guardaron el teléfono. Recordarán lo que significaba. Aún así, aunque los escáneres no pudieron discernir que había desviado ese meteorito, sí tenían una dirección, a menos que decidiera redirigirse de nuevo. Por supuesto, iba directo a Metrópolis. Justo cuando Clark decidió irse de paseo por otro universo también.
Al menos debería haber dejado a Kara atrás para que vigilara el planeta mientras él estaba fuera. Sin embargo, aunque al Capitán Atom le disgustaba saber que suficiente miembro de la Liga de la Justicia estaba indispuesto como para que tuviera que llamarlo a pesar de estar en asuntos personales, él era militar y por tanto entendía que meteoritos sospechosos impactando en una ciudad americana eran lo suficientemente importantes como para interrumpir rápidamente cualquier otra cosa que estuviera haciendo. En ese sentido, el hecho de que impactara en América fue bastante afortunado, porque a diferencia de la mayoría de la Liga Justice, Captain Atom era absolutamente un patriota americano y podría haber pasado por alto la decisión de Batman si estuviera atacando, por ejemplo, Rusia. Oye, encontró algo raro. Gear, que manejaba la consola de la torre de vigilancia, como solía ser. Los años luchando codo con Static le habían hecho cumplir con el servicio en primera línea cuando podía evitarlo, dijo después de conectarse al Batplano. Este meteorito. Hice un rastreo hacia atrás y vino de la Tierra. Explícate. Ordenó Batman. Vale, nuestros escáneres no son precisamente de primera calidad, a escala galáctica. Gear comenzó. Pueden y de hecho rastrean objetos grandes que potencialmente pueden impactar en la Tierra o Marte, pero luego principalmente intentan detectar las emisiones de las naves. Este fue etiquetado por el sistema como de interés hace unos 2 años, cuando Júpiter lo lanzó en una trayectoria lo suficientemente cercana a la Tierra como para que él tuviera que correr con probabilidades. Sistema calculó y confirmó que las probabilidades de que impactara en la Tierra eran básicamente nulas, así que simplemente lo marcó y llevó el registro por si eso cambiaba. Como sabes, así fue. Ve al grano, ya casi estamos en Metrópolis. Ordenó Batman. Claro. Lo siento, señor. Dijo Gear, ligeramente asustado de Batman. En fin, en vez de estar aquí sentado con el pulgar arriba, pensé que podría averiguar de dónde viene esto, así que le pedí que extrapolara de dónde venía, quizás podría conseguir un sistema estelar, un CGL si su anillo pudiera identificarlo después. Pero puede cambiar. Robin dijo. ¿No significaría eso que no podemos confiar en él? Quizá. G reconoció. Pero tenemos más potencia de cálculo que el resto del planeta junto, ya no era así, no después de que la última generación de clústeres de supercomputación, usando la misma base tecnológica que usan los sistemas de la torre de vigilancia, entrarán en funcionamiento. Así que pensé que no estaría mal comprobarlo. Una medida razonable, eso sí. Pero cuando hizo el cálculo, produjo una trayectoria matemáticamente perfecta. El margen de error es lo suficientemente grande como para que solo pueda decir que se lanzó desde algún lugar de la mitad oriental de Estados Unidos o Canadá, pero a escala astronómica eso es un objetivo de punta de alfiler. Fue lanzado hacia el Sol hace 5 años, colgado más allá de Júpiter y luego lanzado de nuevo hacia la Tierra. El cambio de trayectoria fue causado por un pulso de Orión de un solo uso. Eso sería, después de que se formara la Liga de la Justicia, entonces. Lo suficiente como para que, aunque el calendario era ajustado, es bastante posible que el proyecto que fuera esto comenzara tras la invasión almerana. Robin puso una muñeca. ¿No es eso una bomba nuclear? Sí. Respondió Gear. ¿Así que esto va a ser radiactivo? Preguntó Static, aparentemente habiendo sido insertado en la llamada en algún momento. El Capitán Átomo se encargará de la limpieza. Batman dijo. Ponle al tanto. De cierto modo, fue una suerte que ya le llamaron. Atom se habría enfadado mucho más si le hubieran llamado solo para limpiar algo de radiación. A la orden, señor. Dijo Gear antes de colgar la llamada. Entonces mantengo mi distancia con la roca. Estática continua, aún comprensiblemente preocupada. No puede hacer daño. Respondió Robin. Preséntate en la torre de vigilancia para el informe. Ordenó Batman. Robin intervino rápidamente. Después de que se encarguen de este tipo, claro. En las alturas del espacio, nuestra medicina es rápida. Ofreciendo Rin. Batman le entregó una pastilla a Robin. Esto reducirá cualquier daño incidental por radiación. Murmuró, antes de tomar otra pastilla él mismo.
Hacía tiempo que habían descubierto que la piel metálica del Rin y la ausencia de la mayoría de los órganos los hacían altamente resistentes al daño por radiación, aunque los límites exactos no estaban comprobados. Robin miró hacia la silla de copiloto, donde normalmente guardaba sus aperitivos, pero Rin sacó una caja de jugo, esta vez de manzana, fácil de salvar, colocó la pajita telequinéticamente y se la entregó. Gracias, dijo Robin en voz baja antes de tomar la pastilla y dar un trago profundo. Luego se lo ofreció, ofreciéndole el resto a Batman. Sin decir palabra, fue aceptado y Batman terminó la caja. Rin le tendió una botella de agua, pero Batman la desestimó con un gesto. Era bueno hidratarse antes de una pelea, y un poco más de azúcar en sangre no estaba de más. El meteorito cayó, pero Static ya había evacuado la zona proyectada, así que aunque una intersección quedó completamente destruida y los edificios cercanos dañados, nadie resultó herido. Esta es tu parada, Robin anunció, girando el avión en un giro amplio para rodear la zona de impacto. Rin agarró a Batman y desapareció del Batplane. Mientras vuelo hacia adelante en un ala, necesitaremos velocidad para dar un golpe. Rin encantado, rodeándolos a ambos con energía mágica y acelerando hacia el lugar. Una vez que llegaron, el meteorito ya había liberado a la entidad alienígena que había dentro. Exactamente lo alienígena que era, cuestionable. Tenía la piel gris y numerosos crecimientos óseos, pero seguía un plan corporal humano, a menos que se contara su tamaño como otra anomalía. Su complexión le recordaba un poco a Bane cuando estaba con Venom, o quizás a Solomon Grundy. Más grande y corpulento de lo que podría considerarse normal, pero aún dentro de la posibilidad teórica para la humanidad, al menos en este mundo. Curiosamente, tenía un mechón de pelo blanco en la nuca, exactamente como cabría esperar de un hombre calvo que no se corta el pelo en más de un año. Además, vestía pantalones cortos verdes y botas que encajarían perfectamente en cualquier establecimiento de lucha libre profesional. Para alguien que pensaba que era un alienígena, estas pequeñas rarezas eran fácilmente descartables, al menos para quienes habían visto kryptonianos y almeranos. Pero sabiendo que probablemente era una bandera falsa de algún tipo, diciendo, Static ya había combatido a la entidad y estaba funcionando prácticamente como se esperaba. Mal. Ignoraba los ataques eléctricos directos de Static, lo cual no era tan sorprendente. Mientras que Static modular sus ataques eléctricos dentro de un amplio rango de voltaje, amperaje y vatios, su salida predeterminada estaba sintonizada a Taser. La estática escaló hasta tomar todos los vehículos e infraestructuras ya destruidas y apilar metal para inmovilizar a la entidad, pero una vez más su fuerza era demasiado grande y se arrancó de la pila. Batman se tomó un momento para observar, planeando su enfoque. Capitán Átomo, ETA, dijo, y la tecnología en su capucha se conectó automáticamente con el hombre en cuestión. Rin observaba desde dentro de la capa de Batman, listo para jugar a la defensiva, así que escucharon su respuesta. Ahora mismo, que vaya ya, dijo el Capitán Átomo, y un enorme haz de partículas cayó del cielo y envolvió a la entidad alienígena. En lugar de sufrir daños graves por el ataque admirablemente potente, la entidad saltó a través del flujo de partículas de alta energía y obligó al Capitán Átomo a retirarse para mantener la distancia. El buen capitán era bastante resistente y fuerte para los estándares de un humano normal, pero contra algo que podía destruir tanques con sus propias manos, estaba superado. ¿No puedes pensar que acercarte no te hundirías?, susurró Rin a Batman. Estoy pensando, dijo Batman en su lugar, sin descartar claramente meterse en combate cuerpo a cuerpo con ese monstruo. Voy a necesitar el traje experimental, concluyó, antes de enviar un mensaje electrónicamente al sistema de despliegue. No. Armadura de caballero estelar entrante, ETA 4 minutos. La voz de Alfred sonó. El señor Fox desaconseja encarecidamente esta acción, señor. No está probado. Por supuesto que no está probado. Ni siquiera está terminado. Apenas han ajustado la tecnología a través de la barrera de especie. La única razón por la que se ve bien es porque reciclaron el diseño antiguo de la armadura de potencia. Sin Superman, es nuestra mejor oportunidad contra esto. Batman dijo. El Capitán Átomo y Static no pueden reunir la energía necesaria.
Era cierto, tanto el Capitán Átomo como Static se turnaron para provocar a la entidad desde el aire, lanzando descargas de energía cada vez mayores, que fueron rápidamente ignoradas y se causaron aún más daños en la zona. Al menos estaban conteniendo la batalla hasta 16 manzanas ya evacuadas. Algunos otros miembros de la Liga de la Justicia habían llegado por el tubo Z, pero ningún peso pesado. Principalmente evacuaban una zona más amplia. Sin embargo, hubo algunas almas valientes que se enfrentaron directamente a la entidad alienígena. Shining Knight, uno de los que no tenía magia propia y en su lugar usaba algunos artefactos antiguos e increíblemente poderosos para luchar. El hombre alargado, un hombre resistente cuyo cuerpo era como goma, se unió a él. Entre ambos, Shining Knight logró acertar algunos golpes con su espada mágica, lo que provocó algo de hemorragia, pero lo único que hizo fue demostrar que la entidad alienígena tenía un nivel de regeneración para acompañar a todos los demás, ya que coagulaba bastante rápido y se cerraban lo suficiente para no rasgarse cuando se movía. Maldiciones. Batman no pudo ocultar su sede de batalla, manteniendo con gran dificultad no unirse a la batalla. No entres en combate, estás perdido en la rabia. Le advirtió Rin. Esperaré la armadura. Les aseguramos a Batman. No tienes que luchar, añadió, déjamelo a mí. Tarareó el Rin. Depende de él, sigue lleno de energía. La entidad alienígena se rió mientras aplaudía, un movimiento que Superman hacía de vez en cuando, rompiendo el cristal del lateral de un edificio. ¿Cuál era su objetivo? Quizás sea hora de diplomacia con rima. Dijo Rine, antes de alzar el vuelo. Rin. Batman ladró, no está actuando en defensa propia. Has ganado con bastante facilidad, y también bastante rápido. Comentó Rine, aterrizando sobre un poste de luz torcido pero técnicamente aún en pie. ¿Eres uno de los defensores de este planeta? Preguntó la entidad con desdén. Defender no es correcto, solo tengo curiosidad por tu fuerza. Dijo Rine con tono desarmante, agitando los brazos sin violencia. Preguntándome por tus motivos, eso destruyó todos estos coches. ¿Qué quiero? La entidad pidió aclaraciones. También tu nombre, si es igual. Añadió Rin. Llámame el día del juicio final. El pretencioso imbécil dijo, claramente habiéndolo inventado en el momento. Imagino que quiero lo mismo que tú. Rine dudaba sinceramente que Doomsday quisiera jugar a videojuegos con golems de juguete cariñosos, que es lo que habrían planeado si Alfred no hubiera puesto práctica de piano en ese horario. Poder. Control. Pero primero, tenía que ver lo mejor que este planeta podía ofrecer. Se burló. No me impresiona. Su voz era suave, su uso del inglés impecable. A diferencia de cuando la mayoría de las especies alienígenas hablaban, su boca se sincronizaba con precisión con sus palabras. No estaba usando traductor. Debo admitir lo mismo, tu lingüística delata tu afirmación. Todos esos pequeños detalles simplemente coincidían para confirmar los datos de Gear de que esto era un ataque de bandera falsa. Doomsday se mostró perturbado por las palabras de Rine, pero la conversación fue interrumpida por un puñetazo sorpresa de Superhombre. Pero no era Superman en absoluto. Quizá era ese bizarro del que habían oído hablar. Se informó que estaba muerto, pero Clark nunca se molestó en hacer un informe adecuado. Por otro lado, según se dice, Bizarro era errático y mutado, y a pesar de su estilo monocromático, parecía Superman. Justo, con ropa diferente. Aún así, necesitaba un regaño. Estamos dialogando. Rine gritó a pleno pulmón. No saltes encima como un perro. Aún así, varios de los miembros desaparecidos de la Liga de la Justicia también aparecieron, todos con ropa diferente. Muchos de ellos, en opinión de Rine, parecían mejores que los trajes antiguos, pero si estas contrapartes de dimensiones alternativas pensaban que podían engañar a quienes conocían personalmente a los miembros desaparecidos sin siquiera intentarlo, se lo tenían muy buscado. Doomsday parecía ser más fuerte que el no Superman por un margen notable, por lo que no pudo asegurar una victoria rápida. Esperar, si la Liga de la Justicia Alternativa está aquí, quienes intenten invadir nuestra mente, las llamas del infierno no serán amables. Rine gritó, impregnando el hechizo con una densa intención vengativa.
Detrás de ellos, el Nojón gritaba de agonía y terror al estallar en llamas. Bien. El verdadero sabe cuánto odia la telepatía y solo se conectaría con su mente para comunicarse. Conectar con su mente sin decir palabra ya era bastante condenatorio para esto. Batman tiene sus contingencias, Rinne tiene las suyas. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritó una furiosa Nördhir. Su enésima masa metálica voló por el espacio que solía ocupar la cabeza de Rinne, una escalada fuera de carácter para alguien que tanto entrenaba con la Liga de la Justicia. Debería haber optado por un ala o un centro de masa. Castigando al mentiroso, se ha ganado su fuego infernal. Rinne escupió mientras batían las alas, lanzando docenas de proyectiles independientes de hoja mágica. Nördhir se desenganchó para evitarlos y desviarlos, una decisión sabia. No estaban jugando como a Bruce le gustaría. Sin embargo, él distrajo de que Batman le diera su propio golpe sorpresa, una acción mucho más fiel a su personaje. ¿Qué? Nördhir, que Rinne decidió que ahora se llamaba Albatros, gritó sorprendida. ¿Cómo has? No, curiosamente, Albatros pareció darse cuenta de las implicaciones de la nueva armadura de poder de Batman. La armadura de Caballero Estelar era esencialmente una armadura de poder tanagariana reutilizada y ampliada, del tipo que usaban en sus casas de intercepción, creada a partir de materiales de varios de estos trajes. Solo en metal NTH, pesaba mucho más que el armamento habitual de Nördhir por un orden de magnitud. Albatros parecía haber duplicado su propio suministro en comparación con Nördhir, así que no era una diferencia tan extrema, pero cuando se hablaba de equipos de metal NTH, las cantidades de literalmente todo lo demás eran un error de redondeo. Así que aún no han invadido tu tierra. Batman comentó distraídamente, saltando a lo que podría ser una conclusión precisa. ¿Qué le hiciste a la Liga de la Justicia? ¿Por qué? Gruñó, los campos de energía indicativos de armas metálicas NTH chisporroteando alrededor de los puños de su armadura. Eran mucho más grandes de lo que serían si fueran guantes de verdad. En cambio, las manos de Bruce estaban en la sección extendida del antebrazo y las manos mecánicas imitaban los movimientos de sus manos biológicas. La energía verde descendió hacia ambos, pero Rinne retiró un grito spray de pintura de su dimensión de bolsillo y disolvió la energía antes de que pudiera atarles, mientras Bruce la dominaba con sus puños de metal enésimos, destrozando la construcción. Los impostores son sencillos, no fingen lo mismo. Comentó Rinne mientras empezaban a condensar la magia en una andanada de hechizos de artillería. Como era de esperar, el no linterna verde, que ahora será conocido como Spotlight, se retiró al cielo para reevaluar tras rechazar su ataque inicial. Albatros se unió a él y conversaron entre ellos. ¿Crees que sabes lo que te espera? Invocó el poder del rey de la guerra. Los hechizos de artillería se dispararon al cielo a su alrededor, obligando a Spotlight a formar una barrera verde al detonar. Un ángel familiar estalló a su alrededor, atando Rinne con fuerza tanto física como mágicamente. Por fin, una oportunidad para desterrarte, demonio. Dijo el doctor Fate, logrando de algún modo transmitir su alegría sin cambiar ni un ápice su tono habitual y dramático. Este no llevaba a otro conjunto, espera, esas palabras, maldito. Estos otros, han cambiado partículas, pero tú. Eres el auténtico. Rinne escupió. No un impostor, solo un traidor. Desafortunadamente, Doomsday aparentemente fue resuelto, ya que Superman había regresado y había dañado la armadura de Caballero Estelar lo suficiente como para que su construcción descuidada y sistemas experimentales se bloquearan y el Batman aún vestido dentro fuera arrancado, puesto en ataduras mágicas similares a las del Rin. El Doctor Destino abrió un portal, con solo una mirada hacia el helicóptero de noticias que se acercaba. Sus palabras no eran para Rinne, sino para Batman. Dijo con firmeza, pero en voz baja, nos lo agradecerás algún día. Antes de empujarlos a los dos. Como era de esperar, había otro Dr. Fate al otro lado del portal, con un casco plateado, así que se volvieron a poner los encantamientos y cambiaron el Ankh por un Manji. Los demonios son mentirosos y cambiaformas. No Dr. Fate, a quien Tanya decidió llamar Dr. Nazi, aunque el Manji que nosotros no tenía la orientación adecuada para ser una esvástica, advirtió. Ten cuidado con sus engaños.
Otro Batman, con una extraña variación de su traje, más gris y plateado que negro, tarareó. Nada que no hayamos manejado antes. Dijo con frialdad. Mételos en las celdas. Esta instalación, que por el aspecto del techo parecía la Batcueva, era sustancialmente más elaborada en su construcción que la de su dimensión. Bruce siempre parecía priorizar muchas cosas sobre construir más la Batcueva, solo lo hacía cuando tenía algún otro objetivo inmediato que cumplir, o ocasionalmente cuando Gotham estaba excepcionalmente tranquila. Algo así requeriría muchas noches tranquilas. Las celdas eran bastante de alta seguridad, los miembros capturados de la Liga de la Justicia, excepto Shayera, por alguna razón, y Ken Nelson, por razones obvias, todos sujetos a puntas en forma de X con grilletes complicados y duraderos que abarcan las 4 extremidades hasta la articulación, un grillete adicional en la cintura y contactos algunos para biomonitores. Naturalmente, algunas incluían medidas adicionales, como el generador de sol rojo en Clarks. El Dr. Nazi encerró a Batman en una celda vacía, pero encerró a Rine en una pequeña jaula circular en otra habitación. Esto te mantendrá en tu sitio tu verdadera forma, demonio. Escupió, tampoco pienses en intentar escapar. Esta jaula podría albergar al propio Trigon si fuera necesario. En el momento en que la jaula se cerró, sus encantamientos se activaron y Rine se vio forzada a volver a su forma infantil. ¿No es Trigon del tamaño de un rascacielos? Preguntó Tanya, habiendo oído hablar del archidemonio antes. Esto tiene el tamaño de una perrera normal. Era más alto, ojo, pero la superficie total era bastante comparable. Por suerte, con su tamaño no necesitaba estar agachada constantemente ni nada, simplemente permanecer sentado. No fue tan afortunada que estuviera vestida adecuadamente en lugar de cómoda, con una cinta floreada, uno de sus vestidos más convolantes, un collar de perlas y zapatos de vestir, adecuados para practicar piano, que era lo que hacía antes de ver el ejercicio de trabajo en equipo de la Liga de la Justicia. Destino. El no Batman, para quien Tanya aún no había pensado en un buen apodo, gruñó mientras se acercaba al Dr. Nazi. Pensé que dijiste que esto la impediría transformar. No sé cómo se subvertió. Admite el Dr. Nazi. Se me ocurren varias explicaciones posibles, pero las propiedades antimágicas de la jaula bloquearían mis escaneos mágicos. Esta es mi verdadera forma, Nelson. Respondió Tanya con tono seco. El traidor que lleva tu cara no sabe nada de mí que no salga de su cabeza vacía. Probablemente el no Batman parecía tranquilo y sereno para la mayoría, pero Tanya conoce a Bruce lo suficiente como para notar cuando está pensando mucho por estar en una situación difícil. Así que echó más gas al fuego. Ya que hablamos de las condiciones inhumanas en prisión, comenzó Tanya, señalando a su alrededor. No vi ninguna señal de catéter ni nada. ¿Cuánto tiempo piensas mantenerlos encadenados así? Algunas tenemos necesidades médicas, ¿sabes? Le quedan unos 3 días para su próximo bloqueo de la pubertad. No debería ser tan difícil de conseguir, pero tampoco es algo que puedas recoger directamente en la farmacia. Hasta que podamos preparar adaptaciones más específicas. Dijo no Batman, con un tono evasivo, la deshonestidad inherente de un político matizando sus palabras, suavizándolas, poniendo un velo sobre ella. Bruce nunca adoptaría ese tono con ella, como si fuera una civil irrelevante o una simple raza a la que le daban el tratamiento de setas, ahora era X-Man. No era realmente merecido, pero se siente mezquina. Destino, ¿podrías obligarla a un juramento? El Dr. Nazi tarareó. No sabría decirlo. Es demasiado humano para estar atada a sus palabras tan simplemente. Es demasiado fuerte para someterse a un Geas. Tanya realmente sabía de lo que hablaba. Atar a un ser mágico a un acuerdo era fácil. Atar a un humano a un acuerdo era difícil, pero la mayoría de los humanos eran débiles, así que no suponía mucha diferencia para la mayoría. Humanos mágicamente poderosos como Constantine, en cambio, pueden básicamente hacer un gesto de dedo a demonios con contratos de alma y retarles a que les quiten su propiedad legítima por la fuerza. Tanya se inclinaba más hacia el lado mágico de eso. Aunque no se ataba automáticamente a su palabra, no podía fingir un acuerdo mágico con un contrato vinculante como podía hacer Constantine. Puedo obligarme a un acuerdo.
Tanya ofreció en su lugar, podría prometer que solo lo usaré magia con permiso de uno de vosotros, por ejemplo. Aunque hacerlo, le resistía. Ya eran enemigos que usaban emboscadas engañosas, así que no tenía ningún reparo en darle la vuelta a eso. Excepto que tendríamos que dejar que usaras magia para hacerlo. Señaló X-Man. No necesariamente. Tanya dijo. Sé cómo funciona este tipo de jaula, los he instalado en nuestra propia cueva. Miró los barrotes. Bueno, los míos son menos pudridos y mueren, subhumanos que esto, y no pude conseguir que Nelson ayudara a hacerlos como tú, pero el principio mágico es el mismo. ¿Destino? ¿De qué estás hablando? Preguntó X-Man. Primero, deja de llamarme por ese desgraciado demonio. Dijo el Dr. Nazi con insistencia. A diferencia de mi contraparte, yo dejé esa cáscara por un mortal mucho más capaz. Parecía un poco más musculoso, ahora que ella le observaba. Destino. Respondió Decimoman con tono seco. Segundo, continuó el Dr. Nazi, se refiere a la configuración de las barreras. En lugar de bloquear por completo su capacidad de usar magia, la aislamos para que no pueda afectar nada fuera de casa. Le permitiría mantenerse con magia sin necesidad de marcharse, así como realizar magia personal como jurar juramentos. El efecto de supresión debilita la capacidad de la jaula para afectar a entidades más poderosas, pero como tienes un señor del orden alimentándola, aún así me supera en fuerza lo suficiente como para que bloquearme completamente de la magia siga funcionando. Tanya hizo una pausa en su clase académica para mirar su mano ahora temblorosa, respirando hondo varias veces para calmarla. Mantente firme. Ni siquiera hay nadie más en esta celda, pero sigue sin magia. Desválido, si en su lugar me aislaban, la barrera se vuelve mucho más fuerte, y me costaría aún más escapar, pero estará ahí mucho más cómodo con la capacidad de hacerme más pequeño mágicamente y crear comodidades. También sería la única forma en que alguien como Trigon encajaría dentro. Estás intentando engañarte. Insistió el Dr. Nazi, con razón. No te dejes llevar por sus mentiras. Conozco todas las leyes sobre el trato de los prisioneros de guerra. Replicó Tanya. Era cierto, lo hacía. Incluyendo cómo esas leyes no se aplican en absoluto ahora mismo. Mira, si te hace sentir mejor, ¿qué tal si involucramos a mi propio jefe? Solo lleva la jaula a la celda de Batman, y él puede dar fe de mí. Este modelo concreto de jaula mágica de contención era tan pequeño precisamente porque estaba pensado para ser portátil. Algo que llevabas al campo de batalla en un carro o algo así para capturar cualquier fantasma, demonio o lo que fuera que te estuviera preocupando. Tanya también tenía uno integrado en el Batmóvil, aunque era aún más pequeño que este. Definitivamente no era algo que quisiera usar, a menos que la alternativa fuera matar o herir gravemente al objetivo. X-Man no dijo nada, pero accedió a la consola de su celda. Ya la plataforma bajo la que estaba su jaula se levantó, y tras un momento aparentemente le salieron ruedas y empezaron a rodar. Llevé su jaula al pasillo con las otras celdas. Con suerte, Bruce se pueda pensar en algo, se estaba quedando sin ideas.